En la pantalla del teléfono apareció un mensaje de un número desconocido. Samara lo abrió de manera automática, pensando que sería otra publicidad o spam, pero las primeras líneas la hicieron quedarse inmóvil. «Buen día. Habla Dalton Rentería, el antiguo dueño de su departamento. Disculpe la molestia, pero es algo urgente. Revise el closet del dormitorio, en el estante superior, detrás de las cajas. Ahí quedó mi vieja cámara de videovigilancia. Accidentalmente recuperé el acceso al almacenamiento en la nube y vi las últimas grabaciones. Es mejor que lo vea usted misma. Es importante». Samara leyó el mensaje 3 veces, luego otra más. ¿Cámara? ¿Qué cámara? Ella y Tarcisio se habían mudado a ese departamento apenas hacía 2 días, y no recordaba ninguna cámara en el dormitorio. Tarcisio se había ido a trabajar temprano esa mañana, dándole un beso en la mejilla y prometiendo volver para cenar. El departamento estaba en silencio. Solo se escuchaba, apagado, el televisor de los vecinos detrás de la pared. Samara miró el reloj. 10:30. Faltaba una eternidad para que regresara Tarcisio. Se levantó del sofá y caminó despacio hacia el dormitorio. El corazón, por alguna razón, le latía más rápido de lo normal. Aunque, pensándolo bien, ¿qué tenía de extraño? El antiguo dueño había olvidado algún aparato. Pasa. Solo había que encontrar la cámara, contactarlo y acordar la devolución. Pero algo en el tono del mensaje le raspaba por dentro. Es mejor que lo vea usted misma. ¿Qué podía haber para ver? El departamento había estado vacío antes de la venta. El agente inmobiliario dijo que los antiguos dueños se habían mudado un mes antes del cierre. El dormitorio la recibió con el olor a pintura fresca y papel tapiz nuevo. Tarcisio había insistido en hacer una remodelación ligera antes de mudarse, aunque el departamento ya estaba en buen estado. «Quiero que todo sea perfecto para mi princesa», había dicho entonces, y Samara se derritió. El closet ocupaba toda la pared frente a la ventana. Samara abrió una de las puertas y miró hacia arriba. Ahí estaban amontonadas las cajas con ropa de invierno que todavía no habían desempacado. Arrastró una silla, se subió y empezó a mover las cajas con cuidado. Detrás de la tercera caja, en la esquina, justo debajo del techo, vio un pequeño dispositivo negro, del tamaño de un puño. Una cámara, pequeña, casi imperceptible, con un diminuto lente apuntando directamente a la cama. Un escalofrío desagradable recorrió la espalda de Samara. Quitó la cámara, bajó de la silla y giró el aparato entre sus manos. El modelo le resultaba desconocido, pero no parecía barato. En el costado se distinguía apenas el logotipo del fabricante y un número de serie. La cámara estaba apagada. Seguramente se había quedado sin batería. Pero el antiguo dueño había escrito que tuvo acceso al almacenamiento en la nube. Eso significaba que las grabaciones se guardaban automáticamente. Samara regresó a la sala, se sentó en el sofá y se quedó mirando la cámara. ¿Llamar a Tarcisio? ¿Contarle? Algo la detuvo. Una sensación extraña e inexplicable. Ese mismo instinto que durante años les enseña a las mujeres a no ignorar las señales de alerta. En lugar de eso, marcó el número desde el que había llegado el mensaje. Respondieron después del segundo tono. «¿Bueno?» La voz era masculina, agradable, un poco ronca. «Hola, soy Samara, la nueva dueña del departamento. Usted me escribió por la cámara, ¿verdad?» Pausa. «Sí, hola. ¿La encontró?» «Sí». ¿A qué grabaciones se refería?» Otra pausa, esta vez más larga. «Mire, Samara, no sé bien cómo explicarle esto. A mí mismo todavía me da escalofríos. Instalé la cámara hace 2 años, después de que...» Se interrumpió. «En fin, había razones. Cuando me mudé, simplemente me olvidé de ella. Y ayer entré por casualidad a mi vieja cuenta de almacenamiento en la nube, y vi que había archivos nuevos. Al parecer, la cámara se activaba con el movimiento hasta que se agotó la batería. ¿Y qué aparece ahí? Me cuesta describirlo. De verdad es mejor que lo vea usted misma. Puedo enviarle el enlace al almacenamiento. Todo quedó guardado». Samara tragó saliva. «Envíemelo». 1 minuto después llegó otro mensaje. Un enlace y la contraseña de acceso. Abrió la laptop e ingresó los datos. El almacenamiento en la nube cargó, mostrando una lista de archivos. Las grabaciones tenían fechas distintas de los últimos 3 meses, incluyendo el periodo en el que el departamento supuestamente estaba vacío.
Samara abrió la grabación más antigua. La fecha era de una semana antes de que ella y Tarcisio fueran por primera vez a ver el departamento. Presionó reproducir. En la pantalla apareció un dormitorio conocido, el mismo donde hacía unos minutos ella había estado parada sobre una silla, solo que el papel tapiz era distinto y los muebles estaban acomodados de otra forma. A la habitación entraron dos personas, un hombre y una mujer. Samara reconoció al hombre de inmediato. Era Tarcisio, su esposo, el hombre con el que había vivido 3 años, por quien se había mudado a esa ciudad, dejando atrás a su familia y a sus amigos. Él estaba ahí, en ese departamento, un mes antes de que ella y Samara vinieran a verlo. Tarcisio hablaba con una mujer desconocida, una rubia alta y llamativa, con un abrigo caro. Estaban parados en medio de la habitación, y por su lenguaje corporal se notaba que se conocían bien. Muy bien. Todo va según lo planeado. Escuchó la voz de Tarcisio. Ella no sospecha nada. En un mes le sacamos la hipoteca a su nombre y luego resolvemos lo de los documentos. La rubia se rió. ¿Estás seguro de que es lo suficientemente tonta? Lucia, cariño, es contadora. Está acostumbrada a confiar en números y papeles, y los papeles van a ser perfectos. Samara sintió cómo la sangre se le iba del rostro. Las manos con las que sostenía la laptop se enfriaron. Detuvo el video. Luego lo volvió a reproducir. Luego otra vez. Era Tarcisio, sin ninguna duda. Su voz, sus gestos, su forma de girar la cabeza. Y estaba hablando de ella, llamándola tonta, mencionando algún plan. Samara cerró la laptop y se quedó mirando al vacío. 3 años. 3 años de vida juntos. 3 años en los que había creído cada una de sus palabras. Los recuerdos llegaron como una ola, y ahora cada uno se veía distinto. Como si alguien hubiera puesto una lupa sobre una foto vieja, y de pronto, todas las grietas y defectos se hicieran visibles. Se habían conocido en una fiesta corporativa. En ese entonces, Samara trabajaba en una pequeña firma de auditoría. Discreta, poco llamativa. No le gustaban las fiestas ruidosas, pero la gerencia insistió. Hay que hacer contactos, Samara. ¿O no quieres crecer? Tarcisio apareció de entre la multitud. Alto, de cabello oscuro, con una sonrisa encantadora. Él fue quien le habló primero, y Samara se sorprendió. Hombres así normalmente no se fijaban en ella. Usted es la más bonita aquí, le dijo entonces, y también la más triste. ¿Por qué? Ella se puso nerviosa. Murmuró algo incoherente, y él reía, bromeaba, le servía más champaña. Al final de la noche, sentía como si lo conociera de toda la vida. Después vinieron las flores, las cenas en restaurantes, los viajes románticos fuera de la ciudad. Tarcisio era generoso, atento, cariñoso. Recordaba qué café le gustaba, qué películas prefería, en qué días le dolía la cabeza. A los 6 meses se fueron a vivir juntos. Un año después, él le propuso mudarse a otra ciudad. Allá hay más oportunidades, decía Tarcisio. Conseguí un trabajo excelente. Y tú, con tu experiencia, te acomodas fácil. Samara aceptó. Lo amaba. Al menos, pensaba que lo amaba. Dejó su trabajo, se despidió de sus padres, de sus amigas. Todos decían que se había vuelto loca, pero ella no escuchó. Ahora estaba sentada en un departamento ajeno, mirando fijamente la pared. El teléfono sonó, haciéndola sobresaltarse. En la pantalla apareció el nombre de Tarcisio. Samara miraba el teléfono, incapaz de contestar. La llamada se cortó, luego volvió a entrar. Ella tomó el celular. «Hola, Sol». La voz de Tarcisio sonaba animada y despreocupada. «¿Cómo vas? ¿Ya desempacaste las cajas?» «Sí», logró decir. «Casi. Bien hecho. Oye, hoy voy a llegar tarde. Tenemos una reunión imprevista. Estaré por ahí de las 9. Pide algo para cenar, ¿sí? Está bien. Te amo». Él colgó sin esperar respuesta. Samara dejó el teléfono lentamente sobre la mesa. Tenía que hacer algo. ¿Pero qué? Su primer impulso fue llamar a su mamá o a su amiga Priscila, contarles todo, llorar, pedir consejo. Pero algo la detenía. Tal vez vergüenza, tal vez miedo, tal vez una tonta esperanza de que hubiera entendido mal, de que todo fuera un malentendido, de que Tarcisio se lo explicaría. Solo que ella no pensaba preguntarle nada.
Al menos, por ahora. Samara volvió a abrir la laptop y empezó a revisar las demás grabaciones. Eran muchas. Tarcisio aparecía en el departamento con regularidad. A veces solo, a veces con aquella rubia llamada Lucia. Hablaban de documentos, cuentas, esquemas. Samara escuchaba sus conversaciones, y con cada minuto el panorama se volvía más claro y más aterrador. Rentería resultó ser más complicado de lo que pensaba, decía Lucia en una de las grabaciones. Un tipo terco, pero lo presioné hasta el final. El divorcio quedó listo, el departamento es mío. Bueno, era mío. Ahora te toca a ti. No te preocupes, respondía Tarcisio. Samara ya está lista. Sueña tanto con tener su propio lugar que no va a hacer preguntas de más. Y dentro de 6 meses se va a quedar sin nada, terminó Lucia. Igual que Rentería. Se rieron. Los dos. Samara apagó la grabación y cerró los ojos. Rentería. Ese era el apellido del hombre que le había escrito. Dalton Rentería, el antiguo dueño del departamento. El mismo cuya cámara ahora tenía en las manos. Entonces, él también era una víctima. Esa Lucia lo había engañado. Al parecer su exesposa. Lo dejó sin el departamento. Se quedó con los bienes. Y ahora ella y Tarcisio estaban haciendo lo mismo con Samara. Samara recordó cómo Tarcisio había insistido en que el departamento estuviera a su nombre. Así es más seguro, decía. Nunca se sabe. Y de esta forma tendrás tu propio lugar, tu colchón de seguridad. Ella incluso se había enternecido por su cuidado. Pensó que era noble, desinteresado. Y en realidad, solo estaba preparando una trampa. La hipoteca estaba a su nombre. Todos los documentos también. Y si algo salía mal, de pronto, un pensamiento aterrador la dejó helada. Corrió hacia su bolsa, sacó la carpeta con los documentos que habían firmado al comprar el departamento. Las manos le temblaban mientras pasaba las hojas. Lo encontró. El contrato de la hipoteca. Leía línea por línea. Y con cada palabra se sentía peor. Las condiciones del crédito, la tasa de interés, las penalizaciones. Y entonces vio algo que antes no había notado. Un anexo adicional. En letra pequeña, en la última página. Aval. Coacreditado. Pero no era Tarcisio. Ahí aparecía un nombre desconocido. Alguien llamado Heitor Sanna. Samara no conocía a ningún Sanna. Nunca había firmado ningún acuerdo con avales. Ella, la firma. Su firma estaba al final de la página. Pero no recordaba haber firmado ese documento. Recordó el día en que hicieron los trámites en la oficina del banco. Tarcisio estaba a su lado, ayudándola con los papeles. Firma aquí, aquí y aquí. Ella firmaba sin mirar, confiando. Ahora Samara miraba esa firma y no la reconocía. Se parecía, pero no del todo. La inclinación era distinta, la presión más fuerte. Una falsificación. Le dieron náuseas. Tomó el teléfono y marcó el número de Dalton Rentería. «Bueno», respondió él tras el primer tono. «Soy Samara otra vez. Vi las grabaciones». Silencio. «Me lo imaginaba», dijo por fin. «Lo siento mucho. Necesito su ayuda. Tenemos que vernos. Urgente». Otra pausa. «De acuerdo. ¿Dónde?» Samara lo pensó un momento. «No en casa, de ninguna manera. Tarcisio podía volver antes. Y además, ahora ya no estaba segura de que no hubiera otras cámaras en el departamento. Hay un café en la esquina, cerca del metro. El cafetal, ¿lo conoce? Lo encuentro. ¿En una hora? En una hora». Cortó la llamada y empezó a prepararse. El café. El cafetal resultó ser un lugar pequeño y acogedor, con mesas de madera y olor a pan recién horneado. Samara llegó 15 minutos antes. Se sentó en una mesa del rincón y pidió un té, que ni siquiera tocó. Dalton Rentería apareció exactamente a la hora acordada. Ella lo reconoció de inmediato. Un hombre alto y delgado, de unos 35 años, con el rostro cansado y unos ojos grises y atentos. En su mirada había algo que ella entendía muy bien. Dolor, decepción, traición. Samara. Se detuvo junto a la mesa. Ella asintió. Dalton se sentó frente a ella y pidió un café. Durante unos segundos guardaron silencio, observándose. «¿Vio todas las grabaciones?», preguntó él al fin. «La mayoría. Lo suficiente para entender». «¿Y qué entendió?». Samara respiró hondo. «Que mi
Mi esposo es un estafador, que trabaja con su exesposa, que ya hicieron esto una vez con usted, y ahora lo están repitiendo conmigo. Dalton asintió. En sus ojos no había sorpresa, solo una amarga comprensión. Siento mucho que esté pasando por esto. Cuénteme todo, desde el principio. Él guardó silencio un momento, ordenando sus pensamientos. Lucia y yo nos conocimos hace 5 años. Era brillante, alegre, llena de energía. Yo trabajaba como arquitecto, ganaba bastante bien. Nos casamos un año después de conocernos. Dalton sonrió con amargura. Los primeros 2 años todo fue perfecto, o al menos eso creía yo. Luego ella cambió. Se volvió fría, distante. Empezaron las peleas por cualquier cosa. Pensé que era una crisis de pareja o algo así. Intenté arreglarlo. Le propuse ir a terapia. Ella se negó. Dio un sorbo a su café. Y después pidió el divorcio, de repente, sin previo aviso. Y ahí empezó lo más interesante. Resultó que durante nuestro matrimonio había logrado poner a su nombre la mitad de mis bienes. El departamento, el auto, la cuenta, todo figuraba como compartido en los documentos. Solo que yo nunca firmé esos papeles. Falsificación de firmas, dijo Samara en voz baja. Exacto. Pero intenta demostrarlo. Ella tenía notarios conocidos, abogados. Todo se veía impecable. ¿Y lo perdió todo? Casi todo. El departamento seguro, el mismo en el que usted vive ahora. El juez decidió que le pertenecía legalmente. Y un mes después, ella lo vendió. A nosotros, a Tarcisio y a mí. Dalton negó con la cabeza. No exactamente. Ella la vendió a una empresa fantasma, y luego la empresa se la vendió a ustedes. Así que las huellas no llevan a ningún lado. Samara se frotó las sienes. La cabeza le estallaba con toda esa información. ¿Para qué tanta complicación? Para que no se pudiera rastrear la relación entre ella y los compradores. Si algún día descubrías la verdad y empezabas a investigar, no encontrarías nada. Formalmente, el departamento está limpio, la operación es legal. Pero aún así usted encontró la conexión. Me refiero a la relación. Solo gracias a la cámara. La instalé cuando empecé a sospechar que Lucia me engañaba. Quería atraparla en el acto. Sonrió con amargura. La atrapé, pero no en lo que esperaba. ¿Por qué no fue a la policía? Dalton la miró largo rato. Lo intenté. Mostré las grabaciones. Expliqué el esquema. ¿Sabe qué me dijeron? Que las grabaciones de una cámara privada no son prueba, que pueden ser un montaje, que se necesitan otras evidencias. Y yo no tenía otras. Samara cerró los ojos. Entonces a mí tampoco me van a ayudar. A usted tal vez sí. Usted tiene algo que yo no tuve. ¿Qué? Tiempo y advertencia. Dalton se inclinó un poco hacia ella. Yo me enteré del fraude cuando ya era demasiado tarde. El departamento ya estaba vendido, el dinero transferido. Lucia desapareció. ¿Y usted? Usted todavía está en el proceso. La compra es reciente, los documentos se pueden impugnar. Si se encuentran pruebas de falsificación de firmas... Tengo una amiga, dijo Samara lentamente. Priscila. Es investigadora. Dalton se animó. Eso es bueno. Muy bueno. Pero no estoy segura. Samara dudó. No sé cómo explicárselo. 3 años, ¿entiende? 3 años viví con ese hombre. Confié en él. Y ahora resulta que... No pudo terminar. Se le cerró la garganta. Dalton cubrió con cuidado su mano con la suya. Lo entiendo. De verdad lo entiendo. Cuando supe la verdad sobre Lucia, me sentí un completo idiota. ¿Cómo no lo vi? ¿Cómo no me di cuenta? Pero, ¿sabe qué? No es nuestra culpa. No tenemos la culpa de haber confiado en personas que no lo merecían. Samara levantó la mirada. En sus ojos había compasión y algo más. Un entendimiento que ella no esperaba. Gracias, susurró. ¿Por qué? Por avisarme. Pudo simplemente olvidarse de esa cámara. Dalton negó con la cabeza. No, no podía. Sé demasiado bien lo que se siente cuando te usan. No quería que alguien más pasara por eso. Se quedaron en el café 1 hora más, hablando de detalles, haciendo planes. Cuando Samara por fin miró el reloj, se llevó la mano a la boca. Ya me tengo que ir. Tarcisio va a volver pronto. Tenga cuidado. Dalton frunció el ceño. No le muestre que sabe algo. Hasta que no reunamos suficientes pruebas, él no debe sospechar nada. Lo sé. Y llame a su amiga.
Mientras antes, mejor. Samara asintió. Se levantó de la mesa. Dalton. Dudó un instante. Gracias otra vez. Él sonrió. Por primera vez en toda la conversación. Resista. Y llámeme si necesita algo. Samara salió del café hacia el atardecer. El aire estaba fresco. Olía a otoño y a hojas caídas. A lo lejos se escuchaban autos, risas. La vida seguía su curso, mientras la suya acababa de darse vuelta por completo. Caminaba hacia casa pensando en cómo miraría a Tarcisio a los ojos, cómo le sonreiría, cómo fingiría que todo estaba bien. 3 años de mentiras, 3 años robados de su vida. Pero ya no más. Encontraría la manera de salir de esa trampa, costara lo que costara. Tarcisio llegó cerca de las 10. Cansado, pero de buen humor. Perdón, Sol. Se me hizo tarde. Le dio un beso en la mejilla y fue a la cocina. ¿Qué es ese olor? ¿Pediste pizza? Sí. Samara se esforzó para que su voz sonara normal. Tu favorita, de pepperoni. Eres increíble. Comía mientras hablaba del trabajo, de los compañeros, de los planes para el fin de semana. Samara escuchaba, asentía, le seguía la corriente, y todo ese tiempo estudiaba su rostro, tratando de encontrar señales de mentira. Ahora que conocía la verdad, todo se veía distinto. Su sonrisa parecía falsa, sus palabras cariñosas, vacías, sus caricias, desagradables. ¿Cómo no lo había notado antes? Samara, ¿estás bien? Tarcisio frunció el ceño. Te ves pálida. Me duele la cabeza, mintió ella. Debe ser por la mudanza. Ha sido mucho movimiento. Pobrecita, le acarició el cabello. Déjame prepararte un té, con miel y limón como te gusta. No hace falta. Me voy a acostar temprano. Está bien. Ve a descansar. Yo me encargo de todo aquí. Samara fue al dormitorio y se acostó en la cama sin quitarse la ropa. Cerró los ojos. Justo encima de ella, en el estante del closet, hacía apenas unas horas había estado la cámara. La cámara que grabó todo, que dejó al descubierto la mentira. Pensó en Dalton, en cómo había estado sentado frente a ella con esa mirada cansada y herida. Él también había pasado por eso, también había amado y confiado. Y también fue traicionado. Pero no se quebró. Resistió. Y ahora la estaba ayudando. Samara tomó el teléfono y le escribió un mensaje a Priscila. ¿Podemos vernos mañana? Necesito hablar contigo con urgencia. Es importante. La respuesta llegó al minuto. Claro, a la hora del almuerzo, como siempre. Como siempre. Samara dejó el teléfono y se quedó mirando el techo. Mañana. Mañana empezaría a actuar. Y por ahora, tenía que soportar una noche más al lado del hombre que había traicionado su confianza. La mañana empezó con una sorpresa. Samara se despertó por el timbre de la puerta. Tarcisio todavía dormía, desparramado de su lado de la cama. Ella se deslizó con cuidado fuera de las sábanas, se puso una bata y fue a abrir. En la puerta había un repartidor con una caja grande. ¿Samara Fragoso? Sí, soy yo. Firme aquí, por favor. Ella firmó y tomó la caja. No tenía dirección del remitente ni ninguna marca identificable. ¿De dónde es esto? El repartidor se encogió de hombros. Yo solo entrego. Se fue. Y Samara se quedó ahí, con la caja en las manos, preguntándose qué habría dentro. La llevó a la cocina y la abrió con cuidado. Dentro había documentos. Muchos documentos. Extractos bancarios, contratos, copias de acuerdos y una nota impresa. Esto es lo que necesita. Úselo con inteligencia. No había firma. Samara revisaba los papeles y con cada página sus ojos se abrían más. Eran documentos que vinculaban a Tarcisio con toda una red de estafadores. Esquemas de lavado de dinero, empresas ficticias, contratos de compraventa falsos. Y nombres. Muchos nombres. Lucia Rentería, la misma rubia de las grabaciones. Heitor Sanna, el misterioso aval del contrato hipotecario. Tarcisio Machado, su esposo. Y varias personas más que ella no conocía. ¿Quién le había enviado todo eso? ¿Dalton? Pero él no sabía su dirección. Samara escuchó pasos en el pasillo y apenas alcanzó a esconder los documentos en el cajón de la mesa. Buenos días, Sol. Tarcisio apareció en la cocina bostezando. ¿Qué fue eso? ¿Un repartidor? Sí, se equivocaron de dirección. Ya lo devolví. Ah, ok. Se estiró.
¿Me haces café? Ya voy. Le sirvió el café, sonriendo como siempre. Pero por dentro todo hervía, una mezcla de miedo, rabia y una extraña determinación. Alguien la estaba ayudando. Alguien que sabía sobre Tarcisio mucho más de lo que ella podía imaginar. ¿Pero quién? Al mediodía, Samara se reunió con Priscila en un pequeño restaurante cerca de la fiscalía. Priscila Vecchio había sido su mejor amiga desde la universidad. Estudiaron juntas economía, compartieron departamento, pasaron juntas por amores no correspondidos y exámenes fallidos. Luego la vida las llevó por caminos distintos. Samara se fue al área contable, y Priscila, para sorpresa de todos, ingresó a la academia de policía y se convirtió en investigadora. «Te ves fatal», dijo Priscila en lugar de saludarla, sentándose frente a ella. «¿Qué pasó?» Samara respiró hondo y empezó a contarle todo. Priscila escuchaba en silencio, sin interrumpirla, solo que su mirada se iba volviendo cada vez más aguda, más profesional. Cuando Samara terminó, su amiga se quedó callada un momento, tamborileando los dedos sobre la mesa. «Muéstrame esas grabaciones», dijo por fin. Samara abrió la laptop e ingresó la contraseña del almacenamiento en la nube. Priscila observaba con el ceño fruncido, haciendo anotaciones de vez en cuando en su libreta. «¿Y los documentos? Los que te enviaron esta mañana. Aquí están». Samara sacó la carpeta de su bolso. Priscila hojeó los papeles y en su rostro apareció una expresión extraña. «¿Sabes qué, Samara?», dijo lentamente. «Creo que esto no es una coincidencia». «¿A qué te refieres? ¿Recuerdas que te conté que en la fiscalía llevamos un caso sobre una serie de estafas inmobiliarias?» Samara frunció el ceño. «Algo así. Priscila lo había mencionado. Hacía unos 3 meses, cuando se vieron por última vez. Lo recuerdo vagamente. El modus operandi es siempre el mismo. Los estafadores se ganan la confianza de las víctimas, normalmente personas solas o parejas con problemas financieros. Les ayudan a tramitar una hipoteca o un crédito, y después de un tiempo las dejan en la calle y se quedan con la propiedad. ¿Y no pueden atraparlos? Son listos, muy listos. Borran rastros, usan testaferros». Hizo una pausa. «Pero ahora, Samara, estos documentos son justo lo que nos faltaba. Hay nombres, cuentas, esquemas. Si son auténticos, podemos desmantelar toda la red». «Espera». Samara levantó la mano. «¿Quieres decir que alguien me envió estos documentos a propósito para ayudar en su investigación?» «Eso parece». «¿Pero quién? ¿Y por qué a mí?» Priscila negó con la cabeza. «No lo sé. Tal vez alguien del grupo que decidió delatarlos. Tal vez otra víctima que encontró la forma de conseguir información. ¿O qué? O alguien que te ha estado observando desde el principio». Un escalofrío recorrió la espalda de Samara. «Eso suena aterrador. Pero podría ser cierto». Priscila se inclinó hacia ella. «Samara, escúchame con atención. Lo que me contaste es muy serio. Estamos hablando de una banda criminal organizada. Esta gente es peligrosa». «Lo sé». «No, no lo sabes». Priscila apretó su mano. «Vives con uno de ellos, bajo el mismo techo. Si sospecha que sabes algo». Samara tragó saliva. «¿Qué hago?» «Por ahora, nada. Compórtate como siempre. No le des motivos para sospechar. Yo voy a hablar con mis colegas. Les mostraré estos documentos. Necesitamos tiempo para verificar todo y preparar la operación». «¿Cuánto tiempo?» «No lo sé. Tal vez unos días. Tal vez una semana». «¿Una semana?» Samara se imaginó pasando 7 días más junto a Tarcisio, sonriéndole, compartiendo la cama con él. La sola idea le revolvió el estómago. «Lo intentaré». «Vas a poder». Priscila apretó su mano con más fuerza. «Eres más fuerte de lo que crees. Y no estás sola. Yo estoy contigo». Samara asintió, aunque por dentro todo le temblaba de miedo. «Gracias, Priscila. No hay de qué. Es mi trabajo. Y tú eres mi amiga». Se abrazaron, y por un momento, Samara pensó que todo aún podía salir bien, que lograría salir de esa pesadilla, que la justicia prevalecería. Pero cuando salió del restaurante y se dirigió a casa, la ansiedad volvió como una ola. Tarcisio, su sonrisa, sus palabras cariñosas, 3 años de mentiras, y quién sabe cuántas sorpresas más la esperaban. Los días siguientes se arrastraron de forma insoportablemente lenta. Samara iba a trabajar, preparaba la cena, hablaba con Tarcisio,
y todo el tiempo se sentía como una actriz en una mala obra. Cada uno de sus toques le provocaba rechazo. Cada palabra dulce sonaba a burla. Pero aguantaba, sonreía, fingía que todo estaba bien. A veces le parecía que él sospechaba algo. La miraba con más atención, le preguntaba más seguido si estaba bien. O tal vez solo eran ideas suyas. «Samara, últimamente estás muy tensa», le dijo una noche. «¿Pasó algo?» «Problemas en el trabajo», mintió ella. «El nuevo jefe se mete con todo. ¿Y si renuncias? El dinero alcanza. Puedes descansar un tiempo». «El dinero alcanza». Qué curioso. ¿De dónde salía? ¿Cuánto habría robado ya a otras personas? ¿A cuántas familias habría arruinado? «Lo voy a pensar», dijo en voz alta. Al tercer día Dalton la llamó. «Samara, tenemos que vernos. Hay novedades». «¿Qué tipo de novedades?» «No por teléfono. ¿El mismo café? ¿En una hora?» «Ahí estaré». Inventó cualquier pretexto para Tarcisio y salió de la casa. Afuera llovía a cántaros. Las gotas repiqueteaban contra el paraguas y se mezclaban con el ruido de los autos. Dalton la esperaba en la misma mesa que la vez anterior, pero ahora se veía aún más alterado. «Encontré algo», dijo apenas ella se sentó. O mejor dicho, a alguien. ¿A quién? Miró alrededor y luego se inclinó hacia ella. A una de sus antiguas víctimas, una mujer llamada Carla. Le hicieron lo mismo hace 2 años. ¿Y dónde está ahora? Vive con unos familiares en las afueras de Medellín. Lo perdió todo. El departamento, los ahorros, al esposo. Él no soportó el estrés y se fue. Ella se quedó sola. Samara sintió un frío recorrerle el cuerpo. «Es terrible». «Sí», pero aceptó declarar. «Me contó todo. Cómo se conocieron. Cómo se ganaron su confianza. Cómo la engañaron. ¿Y sabes qué es lo peor?» «¿Qué?» «Tarcisio no es su verdadero nombre». Samara parpadeó. «¿Qué?» «Lo verifiqué. Tarcisio Machado aparece en las bases de datos hace apenas 3 años. Antes de eso, nada. Ningún registro, ninguna historia. Como si hubiera surgido de la nada. ¿Pero cómo puede ser? Tiene documentos, pasaporte. Falsos, casi seguro. Esa gente sabe hacer documentos que no se distinguen de los reales». Samara se recostó en el respaldo de la silla. Todo le daba vueltas. 3 años. 3 años viviendo con un hombre del que no sabía absolutamente nada. Ni siquiera su verdadero nombre. «¿Quién es en realidad?», susurró. «Aún no lo sé, pero lo voy a averiguar». En la voz de Dalton había una firmeza dura. «Voy a descubrirlo todo». Se quedaron en el café hasta que cerraron, hablando de detalles, haciendo planes. Cuando Samara por fin volvió a casa, Tarcisio ya dormía. Se quedó parada en la puerta del dormitorio, mirándolo. Al hombre que había amado, en quien había confiado, y que, como resultó, nunca había conocido. «¿Quién eres?», pensó. «¿Quién eres en realidad?». No hubo respuesta. Solo su respiración tranquila y el ruido de la lluvia tras la ventana. Samara fue a la cocina y se sirvió un vaso de agua. Las manos le temblaban. Mañana. Mañana hablaría con Priscila. Le contaría lo de Carla, lo de los documentos falsos. Tal vez eso ayudaría a acelerar la investigación. Pero por ahora, tenía que resistir una noche más. Ya estaba por irse cuando notó algo extraño. Su teléfono estaba sobre la mesa de la cocina. Recordaba perfectamente haberlo dejado en la bolsa. Samara tomó el celular y revisó. No había mensajes nuevos ni llamadas, pero en el historial de aplicaciones, alguien había revisado sus conversaciones. Alguien había abierto el almacenamiento en la nube. Alguien sabía. El corazón se le detuvo. Tarcisio lo sabía todo. Se dio vuelta y lo vio. Estaba parado en la puerta de la cocina, con los brazos cruzados sobre el pecho. En su rostro no había rastro de la sonrisa habitual, solo frialdad y rabia. «Lectura interesante, ¿no?», dijo en voz baja. Samara retrocedió un paso. «Tarcisio, yo...». «Cállate». Su voz era como una cuchilla. «¿Creíste que no me daría cuenta? Que te volviste rara, nerviosa, que susurras por teléfono, que te reúnes con alguien a mis espaldas. No es lo que piensas». «Ah, ¿no?», se rió, y ese sonido le heló la espalda. «Entonces, ¿qué es? Cuéntame, Samara. Cuéntame qué viste en esas grabaciones. Cuéntame con quién te has estado viendo. Cuéntame quién te mandó esos documentos».
Así que también sabía lo de los documentos. Samara tragó saliva. Tarcisio, escúchame. No, ahora tú escúchame. Dio un paso hacia ella. Te metiste donde no debías. Ahora tenemos un problema. Y tú me vas a ayudar a resolverlo. No te voy a ayudar. Sí lo harás. Otro paso. Porque si no, te vas a arrepentir mucho. Samara retrocedió hasta chocar con la encimera. ¿Me estás amenazando? Estoy diciendo un hecho. Se detuvo a un paso de ella, y en sus ojos había algo oscuro, aterrador. ¿Sabes, Samara? Me gustabas. De verdad. Pensé que tal vez, después de todo esto, incluso podríamos quedarnos juntos. Pero lo arruinaste todo. Fuiste tú quien lo arruinó todo, susurró ella. Me mentiste durante 3 años. ¿Y qué? Se encogió de hombros. Todo el mundo miente. La pregunta es ¿para qué? Yo mentía por dinero. Y tú te mentías a ti misma diciendo que habías encontrado el amor. ¿Quién de los dos fue más honesto? En ese momento, algo dentro de Samara se rompió. O tal vez, al contrario, se armó. Se enderezó y lo miró directo a los ojos. ¿Sabes qué? Tienes razón. Me mentí a mí misma. Durante 3 años me convencí de que tú eras el indicado, de que seríamos felices, de que tendríamos una familia. Pero ¿sabes qué más? Ya no voy a mentirme. Lo rodeó y se dirigió hacia la salida. ¿A dónde crees que vas? Lejos. De ti, de esta casa, de esta vida. No vas a ir a ningún lado. La agarró del brazo. El agarre era de hierro, doloroso. Samara gritó. Suéltame. Te dije que no vas a ir a ningún lado. En sus ojos ya no quedaba nada humano, solo el cálculo frío de un depredador. Samara intentó soltarse, pero él la sujetaba con demasiada fuerza. ¡Ayuda!, gritó. Grita todo lo que quieras, los vecinos no van a oírte. En ese momento sonó el timbre. Tarcisio se quedó inmóvil. El timbre volvió a sonar, insistente, exigente. ¡Samara! Se escuchó la voz de Dalton detrás de la puerta. «Samara, ¿estás ahí? ¡Abre!». Tarcisio maldijo entre dientes. «¿Tu nuevo amiguito? ¡Qué rápido lo conseguiste! Suéltame». Silencio. La arrastró hacia el interior del departamento, tapándole la boca con la mano. Samara forcejeaba, le mordía los dedos, pero él era más fuerte. El timbre no paraba. «Samara, si me escuchas, ya llamé a la policía. Van a llegar en 5 minutos». Tarcisio volvió a maldecir, esta vez en voz alta. «Maldita sea». La soltó con tanta brusquedad que ella cayó al suelo. «Esto no se ha terminado», siseó. «Te vas a arrepentir». Y corrió hacia el balcón. Samara se quedó en el piso, respirando con dificultad. Escuchó cómo se cerraba de golpe la puerta del balcón, cómo retumbaba la escalera de incendios. Luego, el ruido de la puerta de entrada rompiéndose. Y voces. Muchas voces. «¡Samara!». Priscila se inclinó sobre ella. «¿Estás bien? ¿Dónde está?». «El balcón», jadeó. Se fue por el balcón. Priscila gritó algo a sus colegas. Se escucharon pasos apresurados, puertas que se cerraban de golpe. Y luego Samara sintió cómo unas manos, cuidadosas y cálidas, la ayudaban a levantarse. «Todo está bien», dijo Dalton. «Está a salvo. Ya terminó todo». Pero Samara sabía que no era cierto. Esto apenas empezaba. Las horas siguientes se mezclaron para ella en un solo caleidoscopio interminable. Interrogatorios, declaraciones, preguntas que respondía de forma automática, casi sin escuchar su propia voz. Tarcisio había escapado. Lo buscaban por toda la ciudad, pero sin éxito por el momento. En cambio, a Lucia sí la encontraron. Priscila y sus colegas la detuvieron en el aeropuerto. Intentaba salir del país con una maleta llena de dinero en efectivo. Habló casi de inmediato. Contó Priscila más tarde, cuando estaban sentadas en su oficina. Entregó a todos los cómplices. A Heitor Sanna lo arrestaron anoche. A otros 3, esta mañana. ¿Y Tarcisio? El rostro de Priscila se ensombreció. Todavía nada. Pero lo vamos a encontrar. No tiene a dónde ir. Todas las cuentas están bloqueadas, los documentos anulados. Tarde o temprano va a aparecer. Samara asintió. La cabeza le zumbaba del cansancio. ¿Qué va a pasar con el departamento? Lo más probable es que la operación se declare nula. Te van a devolver el dinero, el que realmente pagaste. Con la hipoteca nos vamos a encargar.
Ahí hubo un montón de irregularidades. Y me voy a quedar sin casa. De forma temporal. Priscila le apretó la mano. Puedes quedarte conmigo hasta que todo se arregle. O con tus padres. Con sus padres. Samara se imaginó explicándole a su mamá todo lo que había pasado. Solo pensarlo le dio náuseas. Lo voy a pensar. Salió de la fiscalía ya al atardecer. La ciudad se cubría de penumbra, se encendían las luces. Una tarde otoñal cualquiera, como tantas otras. Solo que su vida ya no era cualquiera. Samara. Se dio vuelta. Dalton estaba junto a un auto estacionado cerca. ¿Qué hace aquí? La estaba esperando. Quería asegurarme de que estuviera bien. Ella sonrió con amargura. Decir que estoy bien es exagerar. Lo entiendo. Guardó silencio un momento. Escuche. Sé que no es asunto mío, pero ¿tiene dónde quedarse? Una amiga me ofreció quedarme con ella. Eso está bien. Se quedaron en silencio, sin saber qué decir. Gracias, dijo Samara al fin. Por todo. Si no fuera por usted y por esa cámara. No tiene que agradecer. Me alegra haber podido ayudar. Otra pausa. Me tengo que ir, dijo Samara. Sí, claro. Dalton metió la mano en el bolsillo y sacó una tarjeta. Tome, por si necesita algo. Llámeme a cualquier hora. Ella tomó la tarjeta. Sus dedos se rozaron un instante, y Samara sintió algo extraño. Un calor suave. Una especie de esperanza. Gracias, repitió. Cuídese, Samara. Ella lo vio subir al auto y alejarse. Luego sacó el teléfono y marcó el número de Priscila. Priscila, ¿puedo ir hoy a tu casa? Claro, te espero. Samara guardó el teléfono y caminó despacio hacia el metro. Por delante le esperaba un camino largo, difícil. Pero iba a poder. Ahora lo sabía. Iba a poder. Pasó una semana. Samara vivía en casa de Priscila, en un pequeño departamento de una sola habitación en las afueras de la ciudad. Dormía en el sofá. Se despertaba con pesadillas en las que Tarcisio volvía a agarrarla del brazo, volvía a susurrarle amenazas. De día trabajaba. Sus jefes entendieron la situación y le permitieron trabajar a distancia, yendo a la oficina solo para reuniones importantes. Por las noches, se sentaba con Priscila en la cocina, tomaba té y trataba de no pensar en cómo su vida se había convertido en ruinas. A Tarcisio todavía no lo encontraban. Es como si se lo hubiera tragado la tierra, dijo Priscila una noche, al volver de su turno. Revisamos todos sus contactos, todos sus escondites. Nada. ¿Y si salió del país? Lo dudo. Sus datos están en todas las bases. Lo habrían detenido en la frontera. Priscila frunció el ceño. Lo más probable es que esté escondido en algún punto de la ciudad. Seguro tiene documentos alternativos que no conocemos. Samara se estremeció. La idea de que Tarcisio estuviera cerca, escondido, observando, no la dejaba en paz. ¿Y si me voy? ¿Con mis padres? ¿A otra ciudad? Puedes hacerlo, pero entonces no vamos a poder protegerte. Aquí al menos estás bajo supervisión. Bajo supervisión. Samara sonrió con amargura. ¿Como testigo clave? Como mi amiga, corrigió Priscila con suavidad. Y sí, también como testigo clave. Tu testimonio es fundamental para el caso. Sin él, Lucia y los demás podrían salirse con la suya. Samara asintió. Lo entendía. Sabía que tenía que llegar hasta el final. Pero qué pesado era vivir con esa carga. Al octavo día la llamó su mamá. Samara, hija, ¿cómo estás? Su voz sonaba preocupada. Samara todavía no les había contado toda la verdad a sus padres. Solo que ella y Tarcisio se habían separado y que estaba viviendo temporalmente con una amiga. Todo bien, mamá. No te preocupes. ¿Cómo no voy a preocuparme? Estás sola en una ciudad extraña, sin casa. ¿Por qué no vienes con nosotros? Aunque sea por un tiempo. Samara cerró los ojos. Cuánto deseaba decir que sí. Huir de todo aquello. Esconderse en la casa de sus padres, como cuando era niña. Pronto, mamá. Apenas arregle unos asuntos voy. ¿Lo prometes? Lo prometo. Colgó y se quedó mirando por la ventana. Afuera caía una llovizna fina de otoño. Pronto. Ella misma no sabía cuándo llegaría ese pronto. Al 10º día llamó Dalton. Samara, hola, ¿cómo está? Aguantando. Sonrió, aunque él no podía verla. ¿Y usted? También. Escuche, encontré algo. ¿Podemos vernos? ¿Qué encontró? Mejor se lo muestro en persona.
Tiene que ver con Tarcisio, o mejor dicho, con quién era antes de ser Tarcisio. El corazón de Samara empezó a latir más rápido. ¿Dónde y cuándo? Se encontraron en el mismo café El Cafetal, en la misma mesa. Dalton se veía cansado, pero en sus ojos brillaba algo distinto, una especie de entusiasmo de cazador. Estuve investigando toda la semana, dijo, colocando unos papeles impresos sobre la mesa. Revisé contactos antiguos, hablé con gente, y esto es lo que descubrí. Deslizó hacia ella la primera hoja. Una fotografía de un hombre joven, de unos 25 años. Samara miró con atención y se quedó sin aliento. Era Tarcisio, más joven, con otro peinado, pero sin duda era él. Te presento, dijo Dalton. Armando Burgos, nacido en Guadalajara hace 36 años. Condenado por fraude en 2012. Pena suspendida. Después, se pierde el rastro. Oficialmente murió en un accidente automovilístico en 2015. ¿Murió? En los papeles. Todo indica que fingió su propia muerte para empezar una nueva vida con otro nombre. Samara miraba la fotografía y sentía que pasaba del calor al frío. Armando Burgos, un estafador condenado, muerto desde hacía 8 años. Y ella había compartido la cama con él durante 3 años. ¿Cómo logró encontrar todo esto? Susurró. Un periodista conocido me ayudó. Tiene acceso a archivos, a bases de datos antiguas. Dalton hizo una pausa. Y hay algo más. Este no fue su primer matrimonio. Puso sobre la mesa varias impresiones más. Tami Castro, Monterrey, 2016. Se quedó sin departamento y sin ahorros. Elena Suárez, Bogotá, 2018. Lo mismo. Irene Velasco, Buenos Aires, 2020. Igual. 3 mujeres. 3 vidas destrozadas. Y ahora ella. La cuarta. ¿Todas están vivas?, preguntó Samara. Sí, pero ninguna se atrevió a denunciar. Tenían miedo, vergüenza. Pensaban que la culpa era suya. Como yo, dijo Samara en voz baja. Yo también pensaba eso, que era una tonta, que no supe verlo. Usted no tiene la culpa. La voz de Dalton era firme. Él es un profesional. Lleva toda la vida haciendo esto. Sabe cómo ganarse la confianza, cómo manipular, cómo controlar. Usted solo cayó en su trampa, igual que yo en su momento. Ella levantó la mirada. ¿Usted también se culpaba? Todos los días. Sonrió con amargura. Hasta que entendí que era una pérdida de tiempo. La culpa es de ellos, de Lucia, de ese Armando, no nuestra. Guardaron silencio. La mesera trajo el café que habían pedido y se retiró con discreción. ¿Y ahora qué?, preguntó Samara. Voy a pasarle todo esto a su amiga, la investigadora. Si unimos todos los casos, ya no es solo fraude. Es delincuencia organizada. Otra tipificación, otras condenas. Si lo atrapan, lo van a atrapar. En la voz de Dalton había seguridad. Tarde o temprano. Gente como él siempre comete errores. Se creen más listos que todos, pero no lo son. Samara dio un sorbo al café. Las manos ya no le temblaban. O tal vez simplemente se había acostumbrado. Gracias, Dalton, por todo lo que está haciendo. No tiene que agradecer. Hizo una pausa. ¿Sabe? Cuando perdí el departamento, pensé que era el final, que mi vida estaba arruinada para siempre. Pero luego entendí que no era el final, sino el comienzo de la lucha. Y ahora, ayudándola a usted, siento que estoy haciendo algo correcto, que nada fue en vano. Samara lo miraba, a ese hombre cansado, herido por la vida, y sentía algo extraño, una especie de conexión. Ambos habían pasado por el infierno, ambos habían perdido la fe en la gente, y aún así, contra todo, seguían luchando. Usted es una buena persona, Dalton. Usted también, Samara. Sus miradas se cruzaron y por un instante pareció que el tiempo se detenía. Y entonces, sonó el teléfono, rompiendo el momento. «Bueno», Samara contestó. «Samara, soy yo». La voz de Priscila sonaba tensa. «¿Dónde estás?» «En un café». «¿Qué pasa?» «Vuelve a casa, urgente. Hay novedades». «¿Cuáles?» Pausa. «¿Lo vieron?» «A Tarcisio, cerca de tu antiguo departamento». A Samara se le cortó la respiración. «¿Qué?» Una vecina llamó. Dijo que vio a un hombre parecido a tu ex. Estaba rondando el patio, mirando las ventanas. Dios mío. No entres en pánico. Ya pusimos vigilancia,
Pero es mejor que estés en casa, bajo supervisión. ¿Entendido? Sí, sí, ya voy. Colgó y miró a Dalton. Tengo que irme. ¿Pasó algo? Lo vieron. A Tarcisio. Tragó saliva. Cerca de mi departamento. Dalton frunció el ceño. Yo la llevo. No hace falta, yo la llevo. Repitió con más firmeza. Por favor. Quiso negarse, pero al mirar sus ojos cambió de idea. Había preocupación allí. Genuina, sincera. Está bien, gracias. Salieron del café bajo una llovizna fina. Dalton le abrió la puerta del auto y la ayudó a subir. Todo lo hacía de forma natural, sin exageraciones, simplemente porque era lo correcto. Durante el trayecto casi no hablaron. Samara miraba por la ventana las casas que pasaban y pensaba que Tarcisio estaba cerca, observando, esperando. ¿Qué quería? ¿Vengarse? ¿Silenciarla? ¿O algo más? Llegamos, dijo Dalton, deteniéndose frente al edificio de Priscila. Gracias. Samara dudó, con la mano en la manija. ¿Dalton? Sí. Tenga cuidado. Si él sabe que estamos en contacto, no se preocupe por mí. Sonrió por primera vez en todo el día. Sé cuidarme. Ella asintió y bajó del auto. Ya en la entrada, se dio vuelta y levantó la mano. Él respondió el gesto y se fue. Priscila la esperaba en el departamento, caminando de un lado a otro. Cuéntame, ¿dónde estabas? Me reuní con Dalton. Encontró información sobre Tarcisio, o mejor dicho, sobre Armando Burgos. Ese es su verdadero nombre. Samara le contó todo lo que había descubierto. Priscila escuchaba, tomando notas en su libreta. Esto es bueno, dijo al final. Muy bueno. Con esto podemos avanzar. ¿Y lo de que lo vieron? Priscila suspiró. Por ahora no hay nada concreto. La vecina no está 100% segura. Tal vez era alguien parecido. Tal vez solo una confusión. Pero pusimos vigilancia por precaución. ¿Y pusieron vigilancia? Por si acaso. Priscila la miró con seriedad. Samara, no quiero asustarte, pero ten cuidado. No salgas sola por las noches. No te reúnas con nadie sin avisar. Y si notas algo extraño, llámame de inmediato. Está bien. ¿Lo prometes? Lo prometo. Pero cumplir esa promesa no fue tan fácil. Al día siguiente llamó su hermana. Samara. Hola. Escucha. Tengo un favor enorme que pedirte. ¿Puedes quedarte con Ozon un par de días? Ozon, el hijo de 8 años de su hermana mayor Talita. Samara adoraba a su sobrino. Un niño inteligente y curioso, con el cabello siempre despeinado y unos ojos demasiado serios para su edad. ¿Qué pasó? Tengo que viajar urgente por trabajo, y Mario ya se fue a casa de sus padres. Mamá dijo que tú ahora estás libre. Mamá, por supuesto, no sabía toda la situación. Pensaba que Samara simplemente estaba descansando después de la separación. Talita, no estoy segura de que sea buena idea. Estoy pasando por algunas cosas. Por favor, Samara, no tengo a nadie más a quien pedirle. Solo 2 días. Ozon te adora. Se va a portar bien. Samara dudó. Por un lado, era arriesgado tener a un niño en medio de todo eso. Por otro, ¿qué podía pasar en 2 días? Priscila estaba cerca, la policía vigilaba. Y además, Ozon, su sobrino querido. Tal vez su presencia la ayudaría a distraerse de los pensamientos oscuros. Está bien, dijo al final. Tráelo. Gracias, gracias, gracias. Eres la mejor. Lo llevo mañana por la mañana. Ozon llegó con una mochila enorme, llena de juguetes, libros y ropa de cambio. Sus grandes ojos cafés brillaban de alegría. Tía Samara. Corrió hacia ella y la abrazó. Mamá dijo que vamos a vivir juntas 2 días enteritos. Sí, pequeño. Samara lo apretó contra sí, respirando el olor familiar del champú infantil. Estos 2 días nos vamos a divertir. Talita se despidió deprisa y se fue. Samara se quedó sola con su sobrino. ¿Y dónde está el tío Tarcisio?, preguntó Ozon, mirando a su alrededor. Samara se quedó inmóvil. Ya no está. ¿Se murió? No, no. Se apresuró a tranquilizarlo. Simplemente ya no estamos juntos. Se fue. Ah. Ozon asintió con aire de entendido. ¿Como mamá con el primer papá? Samara suspiró. A veces los niños eran demasiado perceptivos. Algo así. Bueno, da igual. El niño se encogió de hombros. De todos modos no me caía bien. ¿En serio? Sí.
Sonreía, pero tenía los ojos malos, como el lobo del dibujo animado. El corazón de Samara se encogió. Un niño de 8 años había visto lo que ella no notó en 3 años. «Eres muy listo, Otón». «Lo sé», sonrió. «¿Y qué vamos a hacer?» Los 2 días con Otón pasaron sorprendentemente rápido. Pasearon por el parque, vieron caricaturas, cocinaron pizza siguiendo una receta de internet. Quedó chueca, pero rica. Otón no paraba de hablar, contando cosas de la escuela, de sus amigos, de un nuevo videojuego. Samara escuchaba, reía, jugaba con él, y sentía cómo algo dentro de ella empezaba a descongelarse poco a poco, como si la espontaneidad y la alegría de vivir de un niño se le fueran contagiando gota a gota. El segundo día pasó algo inesperado. Volvían de pasear cuando Otón se detuvo de repente frente al edificio vecino. «Tía Samara, mira, un gatito». Debajo de un arbusto de lilas estaba sentado un gato flaco y pelirrojo, con las orejas deshilachadas. Los miraba con grandes ojos amarillos y maullaba con tristeza. «Pobrecito», dijo Otón. «Seguro tiene hambre. ¿Podemos darle de comer?» Samara quiso decir que no. Ya tenía suficientes problemas. ¿Para qué sumar un gato callejero? Pero miró el hocico suplicante del animal y se rindió. «Está bien, espérame aquí». Fue corriendo a la tienda a comprar comida. Cuando volvió, Otón ya tenía al gato en brazos. Ronroneaba y se frotaba contra su mejilla. «Me quiere», anunció el niño feliz. «Tía Samara, ¿podemos quedárnoslo?» «Otón, no puedo. No tengo casa propia. Vivo en casa de una amiga. Por favor, es muy bueno. Mira qué cariñoso es». El gato, como si entendiera que su destino se estaba decidiendo, miró a Samara con una tristeza insoportable en los ojos. «Miau», dijo de forma muy convincente. Samara suspiró. «Está bien, pero solo de manera temporal, hasta que encontremos a sus dueños». Otón gritó de alegría. El gato ronroneó aún más fuerte. Así fue como apareció Canelo en la vida de Samara, como lo llamó Otón, porque es pelirrojo. Priscila se tomó al nuevo inquilino con filosofía. «De todas formas paso todo el día en el trabajo. Al menos alguien te hará compañía». Canelo se adaptó rápido al departamento. Resultó ser un gato sorprendentemente inteligente. De inmediato entendió dónde estaba su arenero, dónde el plato de comida, dónde podía dormir y dónde no. Y además tenía una peculiaridad extraña. No soportaba a los hombres. Cuando un vecino de Priscila pasó a pedir sal, Canelo bufó, arqueó el lomo y se escondió debajo del sofá. Cuando vino un colega de Priscila por unos documentos, lo mismo. Pero cuando Dalton llamó y propuso verse en un café, Samara en vez de eso lo invitó a su casa. «No quiero dejar al gato solo por mucho tiempo», explicó. «Todavía no se acostumbra». Dalton llegó con una bolsa de compras. Queso, embutidos, pan, vino. «Pensé que tal vez podríamos almorzar juntos», dijo algo avergonzado. Samara sonrió. «Buena idea. Pase». Canelo recibió al visitante con cautela. Primero lo observó desde debajo del sofá. Luego salió despacio y olfateó sus zapatos. Dalton se agachó y extendió la mano. «Hola, pelirrojo. ¿Cómo te llamas?» «Canelo», respondió Samara. «Lo recogimos hace poco». El gato olfateó la mano de Dalton. Pensó un momento y de pronto la empujó con la cabeza, empezando a ronronear. Samara levantó las cejas, sorprendida. «Qué raro. Normalmente les tiene miedo a los hombres. ¿Será que soy especial?» Dalton sonrió, rascándole detrás de la oreja. «Puede ser». Ella lo observaba acariciar a Canelo y sentía un calor extraño por dentro. Ese hombre le gustaba cada vez más. Su calma, su seguridad, su bondad. Pero, ¿era correcto pensar en eso ahora, después de todo lo que había pasado? Almorzaron juntos, hablando de cosas simples, del clima, del trabajo, de libros, evitando los temas pesados como si se hubieran puesto de acuerdo. Y estaba bien. Era normal. Se sentía bien. «Gracias», dijo Samara cuando Dalton se preparaba para irse. «Por la comida, por la compañía. Gracias a usted». Se detuvo un momento en la puerta. «Samara, quería decirle algo». «¿Sí? Usted es una mujer fuerte. Lo que ha vivido habría quebrado a muchos. Pero usted sigue en pie, sigue luchando. Eso es admirable».
Samara sintió cómo se le encendían las mejillas. Solo hago lo que tengo que hacer. No, hace mucho más que eso. La miró largo rato con atención. En sus ojos había algo que hizo que el corazón le latiera más rápido. Y ahora, amigos míos, hagamos una pequeña pausa. Si les digo la verdad, no me podía ni imaginar que cosas así podían ocurrir en la vida real. Pero ustedes, ¿qué piensan al respecto? Espero que me lo digan en los comentarios. ¿Qué es lo que les está atrapando y gustando de esta historia? Y por cierto, siempre tengo curiosidad de saber una cosa. ¿Desde dónde nos están viendo? Vean este video hasta el final, porque solo así podrán saber cómo termina todo. Y les espera una conclusión importante de verdad, que seguro los va a dejar boquiabiertos. Y no olviden dejar sus likes, así sabré que les está gustando el video, y compártanlo con sus amigos. De esta manera ellos también van a poder conocer algunas de las sorpresas que nos puede dar la vida. Y por cierto, en el canal Historias de Nuestras Vidas ya hay más de 200 relatos completamente diferentes. Échenle un vistazo al canal y elijan un video cualquiera. Y muchísimas gracias por seguir aquí con nosotros. Hasta luego, Samara. Hasta luego, Dalton. Cerró la puerta y se apoyó en ella con la espalda. ¿Qué había sido eso? ¿Qué estaba sintiendo? Canelo se acercó y se frotó contra su pierna. «Te cayó bien, ¿verdad?», preguntó Samara. «Prrr», respondió el gato. «A mí también». Los días siguientes pasaron con relativa calma. Talita fue por Otton, cubriendo a Samara de agradecimientos. El niño se iba a regañadientes. Ya se había encariñado tanto con su tía como con Canelo. «¿Vas a venir a visitarnos?», preguntó, abrazando a Samara al despedirse. «Claro que sí». «¿Y vas a traer a Canelo?». «Ya veremos». La investigación avanzaba. Priscila contaba que Lucia seguía declarando, entregando a cada vez más cómplices. Heitor Sana, el misterioso Aval, resultó ser un falsificador profesional. Fabricaba pasaportes, poderes, contratos falsos para toda la banda. «Desarmamos toda una red», decía Priscila. «Decenas de casos por toda Latinoamérica. Daños por cientos de miles de dólares. Va a ser un escándalo». «¿Y Tarcisio?», preguntaba Samara cada vez, y cada vez la respuesta era la misma. Todavía nada. Pero al 9º día todo cambió. Samara estaba sola en casa. Priscila había salido a un operativo. Canelo dormía en el alféizar de la ventana. Ella estaba sentada frente a la laptop, revisando ofertas de trabajo en otras ciudades. Pensaba en empezar de nuevo, irse a un lugar donde nadie la conociera. Sonó el teléfono. Un número desconocido. Samara dudó un instante sobre si contestar o no, pero al final respondió. «¿Bueno?» «Hola, Sol». La sangre se le heló en las venas. Esa voz odiada, familiar, aterradora. «Tarcisio». «¿Me extrañaste?», continuó él. «Yo a ti sí, mucho. ¿Qué quieres?». «Hablar de buenas maneras». «No tenemos nada de qué hablar». «Te equivocas». En su voz aparecieron notas amenazantes. «Te metiste en mis asuntos, me perjudicaste, mandaste a la cárcel a mi gente. ¿Crees que eso va a quedar impune? ¿Me estás amenazando?». «Estoy constatando un hecho». Hizo una pausa. «Tengo una propuesta. Retiras tu declaración. Dices que te lo inventaste todo. Y nos separamos en paz». «Estás loco». «No, querida. Estoy perfectamente cuerdo. Y sé dónde estás ahora. El departamento de tu amiguita. 3er piso. Ventanas que dan al patio. Un lindo gato pelirrojo en el alféizar». Samara se levantó de un salto y corrió hacia la ventana. El patio estaba vacío. «No me ves», continuó Tarcisio. «Pero yo sí te veo. Lo veo todo. Es un bluff. ¿Quieres comprobarlo?». Ella guardó silencio, pensando frenéticamente. Él estaba ahí, en algún lugar cercano, observándola. «¿Qué quieres?», logró decir. «Ya te lo dije. Retira la declaración. Desaparece. Olvídate de todo. ¿Y si no?». Pausa. Larga. Pesada. «Sabes que nunca he sido un hombre cruel, Samara. Pero me estás obligando. Si no haces lo que te digo, otras personas van a sufrir. Tu amiguita Priscila, tu amiguito Dalton, tu hermana con su hijo». A Samara se le cortó la respiración. «No te atrevas. No haré nada si te portas bien. La elección es tuya». Colgó. Samara se quedó de pie en medio de la habitación, mirando el teléfono. Las manos le temblaban tanto que casi se le cayó.
Él sabía todo. Sabía de Priscila, de Dalton, de Talita y de Othon. La había estado siguiendo todo ese tiempo, esperando, recopilando información. Y ahora la usaba contra ella. Su primer impulso fue llamar a Priscila y contárselo todo. Pero, ¿de qué serviría? Tarcisio, o Armando, o como se llamara en realidad, estaba cerca, y la policía todavía no podía encontrarlo. ¿Y si no estaba mintiendo? ¿Y si de verdad lastimaba a alguien de los que ella quería? Samara se dejó caer en el sofá, cubriéndose la cabeza con las manos. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? Canelo saltó del alféizar, se acercó a ella, se subió a sus piernas y empezó a ronronear, tratando de tranquilizarla. «¿Qué hago, Canelo?», susurró ella, acariciando su pelaje pelirrojo. «¿Cómo protejo a las personas que amo?». El gato no respondió. Solo ronroneaba y frotaba su cabeza contra su mano. Samara estuvo así mucho tiempo, muchísimo tiempo. Y luego tomó el teléfono y marcó el número de Dalton. «¿Bueno?» «Dalton, soy Samara. Necesito su ayuda». «¿Qué pasó?». Él llamó. «Tarcisio. Me está amenazando a mí y a mis seres queridos». Pausa. «Voy para allá. No se mueva». Apareció media hora después, despeinado, preocupado. «Cuénteme todo. Desde el principio». Samara le repitió la conversación palabra por palabra. Dalton escuchaba, cada vez más serio. «Está vigilándola», dijo al final. «Eso es seguro. La pregunta es ¿desde dónde?». «No lo sé. Revisé el patio. No había nadie». «Entonces está en alguno de los edificios vecinos. O está usando cámaras». Dalton pensó un momento. «Hay que avisarle a su amiga. Tengo miedo. ¿Y si se entera de que se lo conté? ¿Y si cumple sus amenazas?». «Samara». Dalton tomó sus manos entre las suyas. «Escúcheme. Personas como él se alimentan del miedo. Cuanto más miedo tiene usted, más fuerte se vuelve. Pero si deja de tener miedo, si empieza a actuar, él pierde el poder sobre usted. Es fácil decirlo. Lo sé». Apretó sus manos con más fuerza. «Pero no está sola. Yo estoy con usted. Priscila también. Vamos a poder». Ella lo miraba a los ojos, cálidos, seguros, y sentía cómo el miedo retrocedía poco a poco. No desaparecía del todo, pero pasaba a un segundo plano. «Está bien», dijo. «¿Qué hacemos? Primero, contarle todo a Priscila. Después averiguar desde dónde la está vigilando. Y por último, atraparlo». «¿Atraparlo?». «Sí». En los ojos de Dalton brilló ese destello de cazador. «Ya basta de huir. Es hora de pasar al ataque». Priscila se tomó la noticia con seriedad. Muchísima seriedad. «Vamos a reforzar la seguridad», dijo. «A tu hermana la voy a llamar personalmente, para advertirle que tenga cuidado. Y a Dalton también». «Él ya lo sabe», respondió Samara. «Está aquí ahora». Priscila miró a los dos, a Samara y a Dalton, sentados uno al lado del otro en el sofá. «Ya veo», dijo con una entonación extraña. «Bien. Es bueno que esté aquí. De a dos es más fácil». Samara sintió que las mejillas se le encendían. ¿A qué se refería Priscila? Pero no había tiempo para pensar. El trabajo empezó. Los días siguientes los pasaron en una especie de estado de sitio. Priscila organizó patrullas cerca del edificio. Revisaron todos los edificios vecinos en busca de inquilinos nuevos y sospechosos. Dalton instaló cámaras de seguridad en el patio, de forma legal, a través de la administración del edificio. Y esperaron. Tarcisio no volvió a llamar. Tal vez entendió que sus amenazas no habían funcionado, o tal vez estaba preparando algo más. Samara casi no salía del departamento. Trabajaba a distancia. Hablaba con Dalton y con Priscila. Canelo era su compañero constante. Se sentaba a su lado mientras trabajaba. Dormía a sus pies cuando se acostaba. Y Dalton. Él iba todos los días. A veces solo para sentarse y conversar. A veces traía comida o libros. A veces ayudaba a Priscila a analizar información. Samara se acostumbró a su presencia. Más aún, lo esperaba. Con impaciencia, con alegría. No estaba bien, se decía a sí misma. Demasiado pronto, demasiado rápido. Acababa de salir de una relación, aunque hubiera sido terrible y engañosa. Necesitaba tiempo para recuperarse. Pero cuando Dalton le sonreía, cuando sus manos se tocaban por accidente, su corazón se negaba a escuchar a la razón.
Al sexto día ocurrió algo que nadie esperaba. Samara estaba sola en el departamento. Priscila en el trabajo. Dalton había prometido llegar por la tarde. Estaba sentada frente a la laptop cuando sonó el timbre. No esperaba a nadie. «¿Quién es?», preguntó sin abrir. «Entrega», respondió una voz desconocida. «Un paquete a nombre de Samara Fragoso». «No pedí nada. El remitente es Rentería. Necesito una firma». «¿Dalton? ¿Qué podía haberle enviado?». Samara dudó. Luego miró por la mirilla. En el descansillo había un repartidor común, con uniforme, una tablet y una caja pequeña. Abrió la puerta. Y todo pasó muy rápido. El repartidor se hizo a un lado, y desde la esquina apareció Tarcisio. Samara intentó cerrar la puerta de golpe, pero él fue más rápido. Empujó con el hombro, irrumpió en el departamento y la agarró del cuello. «Hola, Sol», siseó directo a su cara. «¿Me extrañaste?». Ella intentó gritar, pero el agarre en el cuello era demasiado fuerte. Todo se oscureció ante sus ojos. «¿Creíste que podrías esconderte de mí? ¿Que tus amiguitos te protegerían?». Se rió. Ingenua, estúpida. Samara le arañaba las manos, tratando de soltarse. Inútil. Él era más fuerte. «Ahora te vas a venir conmigo. Tranquila, sin escándalos. Y cuando estemos en un lugar seguro, vas a escribir todo lo que yo diga. Vas a retirar tu declaración. Vas a pedir disculpas por la falsa acusación. Y después…». No terminó la frase, porque una centella pelirroja se lanzó desde un costado y se le clavó en la cara. Canelo. El gato bufaba, gruñía y le rasguñaba la piel con las garras. Tarcisio gritó de dolor y sorpresa, soltó a Samara e intentó arrancarse de encima al animal enfurecido. Esos pocos segundos fueron suficientes. Ella se lanzó hacia el teléfono y presionó el botón de emergencia. Priscila había instalado una aplicación especial para situaciones críticas. Tarcisio por fin lanzó a Canelo a un lado. El gato se estrelló contra la pared, pero enseguida se levantó y volvió a prepararse para atacar. «Maldita cosa». Tarcisio la miraba con los ojos llenos de sangre. «Vas a pagar por esto». Avanzó hacia ella, pero se detuvo, porque en la puerta abierta estaba Dalton. «Aléjate de ella», dijo en voz baja, pero su tono era de acero. «Oh, otro héroe más». Tarcisio sonrió con desprecio, aunque en sus ojos apareció un destello de miedo. «¿Y qué vas a hacerme?». «Lo mismo que tú le hiciste a mi vida, solo que más rápido». Se miraron fijamente. Dos hombres, con una mujer y años de dolor entre ellos. Y entonces sonaron las sirenas. Muchas sirenas. Priscila y sus colegas irrumpieron en el departamento al minuto siguiente. Reducieron a Tarcisio y le pusieron las esposas. Él gritaba algo sobre sus abogados, sobre injusticias. Nadie lo escuchaba. Samara estaba apoyada contra la pared, mirando cómo se lo llevaban. El cuerpo le temblaba por el shock, pero en la cabeza había una claridad extraña. Todo había terminado. Por fin había terminado. Dalton se acercó y la abrazó. En silencio, fuerte, con firmeza. Y ella lloró. Por primera vez en todas esas semanas, lloró de verdad. No de miedo, no de desesperación, de alivio. Canelo se acercó y se frotó contra su pierna. «Héroe», susurró Samara, agachándose para acariciarlo. «Eres mi héroe». «Prrr», respondió el gato. «De acuerdo». Priscila terminó con los trámites y se acercó a ellos. «¿Cómo estás?». «Viva. Gracias al gato». Priscila miró a Canelo con respeto. Habría que darle una medalla. «Mejor comida rica». Se rieron. Nerviosos, histéricos, pero era risa. Risa viva de gente viva. «Se lo llevaron», dijo Priscila. «Esta vez no se va a escapar. Tenemos grabaciones de las cámaras, hay testigos. Le espera una condena muy larga». «Qué bueno. Necesitas descansar y luego dar declaración. Pero eso será mañana. Hoy descansa». «Yo me quedo con ella», dijo Dalton. «Si no le molesta». Priscila lo miró. Luego miró a Samara y sonrió. «No me molesta». Cuando todos se fueron, quedaron los tres. Samara, Dalton y Canelo. «Gracias», dijo ella. «Por venir». «¿Cómo supo?». «Vi al repartidor y a él en las cámaras. Entendí de inmediato que era una trampa. Pudo haber salido herido». «Pude». Se encogió de hombros. Pero no podía dejarla sola. Sus miradas se cruzaron,
Y esta vez Samara no bajó los ojos. ¿Dalton? Sí. Gracias por todo. Él sonrió. Suave. Cálido. No hay de qué. Se quedaron así hasta bien entrada la noche, hablando de cualquier cosa, a veces en silencio, mirando por la ventana, simplemente estando juntos. Samara sentía que algo estaba cambiando. En ella, en él, entre los dos. Algo nuevo, algo luminoso, algo parecido a la esperanza. El juicio contra Tarcisio, Armando Burgos, fue fijado para 3 meses después. En ese tiempo muchas cosas cambiaron. Samara encontró un nuevo trabajo en una empresa grande, con buen sueldo. Empezó a rentar su propio departamento, pequeño pero acogedor. Canelo se mudó con ella. Dalton la ayudaba a acomodarse, armaba muebles, colgaba repisas, llevaba todo tipo de cosas para la casa. Pasaban cada vez más tiempo juntos, y Samara entendía que ya no era solo amistad, pero no se apresuraba. Y él tampoco la presionaba. Simplemente estaban juntos. Y por ahora, eso era suficiente. Una noche, a una semana del juicio, Dalton llegó con una botella de vino y un ramo de flores. ¿Y eso?, preguntó Samara al abrirle. Porque todo terminó. O casi terminó. El juicio todavía no ha pasado. Pasará. Y él recibirá lo que merece. Se sentaron en la cocina, bebieron vino, miraron la ciudad nocturna por la ventana. Samara, dijo Dalton de pronto, quiero decirte algo. Ella lo miró. Te escucho. Guardó silencio un momento, reuniendo valor. Sé que tal vez no es el momento, que acabas de pasar por todo esto, que necesitas tiempo para recuperarte, pero no puedo seguir callando. Dalton, déjame terminar, por favor. Respiró hondo. Desde el día en que te vi en el café, asustada, perdida, pero tan fuerte, no pude dejar de pensar en ti. Al principio creí que era solo compasión, ganas de ayudar, pero luego entendí que era algo más. Tomó su mano. Eres especial, Samara. Y yo me enamoré de ti. Sé que suena una locura. Sé que tienes todas las razones para no volver a confiar en ningún hombre. Pero quiero que sepas algo. Yo no soy como él. Nunca te haré daño. Nunca te mentiré. Nunca te traicionaré. Samara guardó silencio. El corazón le latía tan fuerte que parecía que él debía escucharlo. No te pido una respuesta ahora, continuó Dalton. Estoy dispuesto a esperar el tiempo que haga falta. Solo quería que lo supieras. Ella lo miraba, a ese hombre que había llegado a su vida de forma tan inesperada y se había vuelto tan importante, que estuvo a su lado en los momentos más oscuros, que la salvó, literal y emocionalmente, y entendió que ya no quería esperar. Dalton, dijo en voz baja. ¿Sí? Yo también. Él parpadeó confundido. ¿También qué? Me enamoré. Pausa. Larga, vibrante. Y luego él sonrió como nunca antes. Y esa sonrisa decía más que cualquier palabra. Se inclinó y la besó. Suave, con cuidado, como si temiera espantar el momento. Y Samara sintió como algo dentro de ella, algo que había estado congelado durante años, por fin empezaba a derretirse. Canelo saltó a la mesa, los miró con aprobación y ronroneó fuerte. El juicio se celebró el día previsto. Armando Burgos, antes conocido como Tarcisio Machado, fue declarado culpable de todos los cargos: fraude a gran escala, organización de una asociación criminal, amenazas, falsificación de documentos. 12 años de prisión. Lucia recibió 8. Heitor Sana, 6. Los demás cómplices, de 3 a 5. Samara estuvo en el juicio, dio su testimonio y escuchó la lectura de la sentencia. A su lado estaban Priscila y Dalton, apoyándola. Cuando todo terminó y se llevaron a Armando esposado, él se dio la vuelta y la miró. En sus ojos había odio, pero Samara no apartó la mirada. Simplemente lo miró, con calma, con firmeza, y él fue el primero en bajar la vista. Ya está, dijo Priscila cuando salieron del edificio del tribunal. Ahora sí, todo terminó. Sí, asintió Samara. Ahora sí. Dalton la rodeó con un brazo por los hombros. Vámonos a casa. Vámonos. Caminaban hacia el auto, y el sol de primavera les daba en la espalda. Por delante había una nueva vida, un nuevo comienzo, y Samara sabía que ahora todo iba a estar bien. Pasaron 6 meses. La primavera dio paso al verano.
el verano al otoño. La ciudad fuera de la ventana cambiaba como un decorado de teatro, a veces verde y soleada, a veces dorada y pensativa, a veces gris y lluviosa. Y Samara cambiaba con ella. Ya no era aquella mujer asustada y desorientada que encontró una cámara en el closet y descubrió que su vida era una mentira. Ahora estaba firme sobre sus pies. Trabajaba, hacía planes, sonreía y amaba. Su relación con Dalton avanzaba despacio, con cuidado. Él no la apresuraba. Ella no forzaba nada. Simplemente estaban juntos. Iban al cine. Paseaban por la costanera. Cocinaban cenas para dos. A veces él se quedaba a dormir en su casa, a veces ella iba a la de él. Canelo aceptó a Dalton sin condiciones. Lo recibía en la puerta, se le subía al regazo y ronroneaba tan fuerte que se escuchaba desde la otra habitación. «Parece que tu gato me quiere más que a ti», bromeaba Dalton. «Parece que tienes razón», respondía Samara, y los dos se reían. Todo era tan simple, tan natural, tan correcto. Después de todo lo que había vivido, Samara temía no volver a confiar nunca más en un hombre. Que cada palabra cariñosa le pareciera una mentira, cada gesto una manipulación. Pero con Dalton era distinto. Hablaba poco, pero hacía mucho. No prometía castillos en el aire, pero estaba ahí cuando hacía falta. No juraba amor eterno, pero la miraba de una forma que hacía innecesarias las palabras. Ella aprendía a confiar otra vez, paso a paso, día a día, y con cada día se volvía más fácil. Hacia finales del otoño, Samara entendió que estaba lista para el siguiente paso. Estaban sentados en su cocina, ya casi su cocina, porque la mitad de las cosas de Dalton hacía tiempo que se habían mudado allí. Afuera caía una llovizna fina. Canelo dormitaba en el alféizar. «Dalton», dijo ella de pronto, «quiero decirte algo». Él alzó la vista hacia ella, atenta, cálida. «Te escucho. Múdate conmigo, de verdad». Él parpadeó. «¿Estás segura?» «Sí», sonrió. «Lo pensé mucho y entendí que estoy bien contigo. De verdad bien. Como nunca antes». «Samara». «Espera, déjame terminar. Sé que no llevamos tanto tiempo juntos. Sé que después de todo lo que pasó, lo normal sería esperar un poco más. Pero no quiero esperar. Quiero despertar a tu lado cada día, dormirme junto a ti cada noche, prepararte desayunos, discutir por quién lava los platos, vivir contigo. De verdad». Guardó silencio, esperando su respuesta. Dalton la miró largo rato, muchísimo tiempo. Y luego se levantó, se acercó y la abrazó. «Pensé que nunca me lo ibas a pedir», le susurró al oído. Ella se rió, feliz, libre. «¿Eso significa que sí?» «Eso significa que sí». Canelo abrió un ojo, los miró con aprobación y volvió a dormirse. La mudanza tomó varios días. Dalton no tenía muchas cosas. Vivía de manera bastante austera desde que lo perdió todo en la historia con Lucia. «La verdad es que nunca me instalé del todo», confesó mientras empacaba cajas. «Todo me parecía temporal, irreal. ¿Y ahora? Ahora es real». Acomodaban sus cosas juntos. Los libros en el estante de la sala, la ropa en el closet, las herramientas en la bodega. «¿Y esto qué es?» Samara sacó de una caja un álbum gastado. Fotos, viejas, de cuando era niño. Lo abrió y vio a un niño de unos 10 años, con grandes ojos serios. A su lado, un hombre y una mujer, claramente sus padres. «¿Este eres tú?» «Sí». «¿Y ellos son tu mamá y tu papá?» Dalton guardó silencio. «Ya no están. Mamá murió hace 5 años, papá hace 3. Lo siento. Sabes, a veces pienso, tal vez fue mejor que no vieran en qué se convirtió mi vida. Lucia, el divorcio, perderlo todo. Mamá no lo habría soportado». Samara le tomó la mano. «Pero habrían visto esto también. Cómo saliste adelante. Cómo empezaste de nuevo. Cómo encontraste la felicidad». Él la miró con gratitud. «Gracias». «¿Por qué?» «Por existir». El invierno llegó temprano. Ya en noviembre cayó la primera nieve. La ciudad se cubrió con una manta blanca. Se encendieron las luces festivas en las calles. Samara amaba esa época del año. Amaba el olor a mandarinas y pino. Amaba las luces en las ventanas. Amaba la anticipación de las fiestas. Ese año tenía especialmente muchos motivos para alegrarse. El trabajo iba excelente.
La habían ascendido a contadora senior. El departamento se había convertido en un verdadero hogar. Canelo había engordado y se había vuelto definitivamente perezoso. Y Dalton, su Dalton, a su lado, todos los días. Una semana antes de Navidad, él la llevó fuera de la ciudad, supuestamente para mostrarle algún paisaje bonito. ¿A dónde vamos?, preguntaba Samara, mirando los campos nevados por la ventana. Ya verás. Se detuvieron frente a una pequeña casa de madera a orillas de un lago congelado. Alrededor, silencio. Solo el crujido de la nieve bajo los pies. ¿Qué es este lugar? Es... Dalton dudó. Es una casa que diseñé para mí. Hace tiempo. Antes de todo. Samara miró la casa con otros ojos. Era pequeña pero acogedora. Ventanales grandes, un porche amplio, una chimenea en el techo. Es hermosa. Nunca la terminé. No alcanzó el dinero y después ya no era el momento. Se volvió hacia ella y le tomó las manos. Pero ahora quiero terminarla. Para nosotros. A Samara se le cortó la respiración. ¿Para nosotros? Sí. Se arrodilló en la nieve. Samara, te amo. Te amo como nunca amé a nadie. Tú eres lo mejor que me pasó en la vida. Y quiero pasar el resto de mi vida contigo. Aquí, en esta casa, o en cualquier lugar que elijas. Lo único importante es que sea contigo. Sacó del bolsillo una pequeña cajita de terciopelo. Samara Fragoso, ¿te quieres casar conmigo? Ella lo miraba. A ese hombre arrodillado frente a ella en la nieve, con un anillo en la mano y esperanza en los ojos. Y todo lo que había vivido, el dolor, la traición, el miedo, de pronto pareció lejano y poco importante, porque la había llevado hasta allí. Hasta él. Sí, dijo. Sí, sí, sí. Él le puso el anillo en el dedo. Sencillo, elegante, con un pequeño diamante. Se levantó, la abrazó, la giró en el aire. La nieve caía sobre sus cabezas, sobre sus hombros. Alrededor había silencio, blancura y felicidad. Tan grande que parecía no caber en el pecho. Te amo, susurró Samara. Y yo a ti, respondió él. La boda la fijaron para marzo, cuando empezara a derretirse la nieve y aparecieran las primeras campanillas. Samara quería una ceremonia sencilla, solo gente cercana, sin ostentación ni pompa. Dalton estuvo de acuerdo. Lo principal no es el vestido ni el banquete, dijo él. Lo principal somos nosotros. La preparación tomó varios meses. Samara encontró un vestido sencillo pero hermoso, color marfil, con mangas de encaje. Priscila se ofreció a ser la testigo. Por fin voy a verte feliz, dijo su amiga mientras elegían juntas las flores para el ramo. Te lo mereces, Samara. Más que nadie. Gracias, Priscila. Por todo. No hay de qué. Eso es la amistad. Llegaron los padres de Samara. Su mamá lloraba de alegría. Su papá le dio un fuerte apretón de manos a Dalton y dijo: «Cuídala. Es única para nosotros». «Lo prometo», respondió Dalton con seriedad. También llegó Talita con Othon. El niño había crecido en esos meses, pero seguía adorando a la tía Samara y a Canelo. «Tía Samara, ¿puedo llevar los anillos?», preguntó lleno de ilusión. «Claro que sí». «Yuyu». Canelo también se preparaba para la boda a su manera. Miraba con desconfianza el ajetreo en el departamento, pero lo toleraba. Solo cuando Samara se probó el vestido, se acercó, olfateó el dobladillo y maulló con aprobación. «¿Te gusta?» «Prr». Entonces está decidido. El día de la boda amaneció soleado. Algo poco común para marzo. El cielo estaba azul. La nieve brillaba bajo los pies y el aire olía a primavera. La ceremonia se realizó en un pequeño restaurante campestre con vista al bosque. Había pocos invitados. Los padres, Talita con su familia, Priscila, algunos amigos de Dalton, y una invitada especial más, Carla. Samara miró con sorpresa a la mujer de unos 40 años que Dalton le presentó unos días antes de la boda. «Sí, soy yo, una de las víctimas de tu ex». Carla era la misma mujer de Medellín a la que Armando había engañado años atrás. Dalton la había localizado durante la investigación. «Quería agradecerte», dijo Carla. «Lo que hiciste fue increíblemente valiente. Lo detuviste, salvaste a otras mujeres». «Lo detuvimos juntos», respondió Samara. «Todos juntos». «Sí». Carla sonrió. «¿Y sabes qué?
Yo también empecé de nuevo. Me casé. Soy feliz otra vez. Me alegro mucho por ti. Y yo por ustedes. Se merecen esta felicidad. La ceremonia fue sencilla y sincera. Samara y Dalton estaban uno frente al otro, tomados de la mano. «Te tomo como esposo», dijo Samara, y su voz no tembló, «para amarte y cuidarte, en la alegría y en la tristeza, hasta que la muerte nos separe». «Te tomo como esposa», respondió Dalton, «para amarte y cuidarte, en la alegría y en la tristeza, hasta que la muerte nos separe». Intercambiaron los anillos. Otón, orgulloso de su importante papel, los llevó en un cojín de terciopelo, cuidando de no dejarlos caer. «Los declaro marido y mujer», dijo el registrador. «Puede besar a la novia». Y Dalton la besó, con ternura, con cuidado, como siempre la besaba. Los invitados aplaudieron. Mamá lloraba, papá sonreía. Priscila gritaba, «¡Beso!», más fuerte que todos. Samara miraba a su esposo, ya oficialmente su esposo, y pensaba en el largo camino que había recorrido. De una joven que soñaba con el amor, pasando por una mujer traicionada y engañada, hasta una mujer que encontró la verdadera felicidad. No fue fácil, fue doloroso, pero valió la pena. El banquete se extendió hasta bien entrada la noche. Hubo brindis, bailes, risas. Ozón comió demasiado pastel y se quedó dormido justo en la mesa. Canelo, sí, lo llevaron en una transportadora especial. Consiguió un pedazo de pescado y estaba plenamente satisfecho con la vida. Cerca de la medianoche los invitados comenzaron a irse. Samara y Dalton se quedaron solos, sin contar al Otón dormido y al Canelo lleno. «Bueno, esposa». Dalton la rodeó con un brazo por los hombros. «¿Sí, esposo? Vámonos a casa». «Vámonos. A casa». Ahora esa palabra tenía un significado completamente distinto. La primavera ganaba fuerza. La nieve se derritió. Aparecieron las primeras hojas en los árboles. Las aves regresaron de tierras cálidas. Samara y Dalton comenzaron a terminar la casa junto al lago. Los fines de semana iban allá y trabajaban. Él construía, ella ayudaba. Canelo corría por el terreno cazando ratones. «¿Sabes?», dijo Samara una vez, mirando cómo Dalton clavaba tablas en el porche. «Nunca pensé que sería tan feliz». «¿Por qué?». «No sé». Se encogió de hombros. Después de todo lo que pasó, parecía que la felicidad no era para mí, que no la merecía. Dalton dejó el martillo y se acercó a ella. «Tú mereces todo lo bueno que existe en este mundo. Tú también». Entonces los dos recibimos lo que merecíamos. La besó, y Samara pensó, «Sí, así es». Para el verano la casa estaba casi lista. Solo faltaban los acabados y traer los muebles. «Podemos mudarnos en otoño», dijo Dalton, observando su obra. «Si quieres». «Quiero. Muchas ganas. Solo que…», dudó. «Aquí será tranquilo, lejos de la ciudad. ¿No te aburrirás?». Samara pensó un momento. Había vivido toda su vida en la ciudad. El ruido de los autos, las multitudes, las tiendas en cada esquina. Todo eso le era familiar. Pero aquí, junto al lago, había algo distinto. Silencio, paz, libertad. «No», dijo con seguridad. «No me aburriré. Aquí está todo lo que necesito». «¿Qué exactamente?». «Tú, Canelo, esta casa, este lago, estos árboles». Hizo un gesto alrededor. «Este es nuestro mundo. Solo nuestro». Dalton sonrió. «Entonces está decidido». En agosto llegó una noticia que no esperaban. Samara estaba en la consulta médica, escuchando las palabras del doctor, y no podía creer lo que oía. «Está embarazada», repitió el médico. «Aproximadamente de 6 semanas. Felicidades». Embarazada. Ella estaba embarazada. Samara salió de la clínica como en un sueño. Sacó el teléfono, marcó el número de Dalton y no pudo decir nada. La voz no le respondía. «¿Samara?», se alarmó él. «¿Qué pasó? ¿Estás bien?». «Yo…», tragó saliva. «Ven a casa, por favor, es urgente». «Ya voy». Ella lo esperaba, caminando de un lado a otro del departamento. Canelo la observaba desde el alféizar, sin entender qué pasaba. Cuando Dalton entró, agitado, preocupado, ella corrió hacia él. «¿Qué pasó? ¿Qué ocurrió?». «Estoy embarazada». Pausa. Larga, vibrante. «¿Qué?», preguntó él en un susurro. «Embarazada».
6 semanas. Vamos a tener un hijo. Ella vio cómo cambiaba su expresión. Sorpresa, incredulidad, alegría, felicidad. Un bebé, repitió él. Vamos a tener un bebé. Sí, vamos a tener un bebé. Y la abrazó con tanta fuerza que apenas podía respirar. Y se rió. Feliz, libre, como un niño. Es la mejor noticia de mi vida, le susurró al oído. Y de la mía, respondió ella. Canelo saltó del alféizar, se acercó a ellos y se frotó contra sus piernas. Como si también hubiera entendido que pronto habría un nuevo miembro en la familia. El embarazo transcurrió con facilidad. Sorprendentemente fácil, considerando todo por lo que había pasado el cuerpo de Samara en los últimos años. Trabajó hasta el 7º mes, y luego tomó la licencia de maternidad. Se mudaron a la casa junto al lago, tal como lo habían planeado, en otoño. Canelo olfateó el nuevo hogar con desconfianza. Luego encontró su lugar favorito en el alféizar con vista al lago, y se tranquilizó. Priscila iba de visita casi todos los fines de semana. Traía noticias de la ciudad, chismes de la comisaría, regalos para el futuro bebé. Brillas, le dijo una vez, mirando a Samara. Literalmente estás radiante. Es porque soy feliz. Se nota. ¿Y sabes qué? Te lo mereces. Después de toda la mierda por la que pasaste, te mereces cada gota de esta felicidad. Gracias, Priscila. No hay de qué. Por cierto, ¿supiste las últimas noticias? ¿Cuáles? Lucia intentó apelar la sentencia. Otra vez. ¿Y? La rechazaron. Priscila sonrió con ironía. El juez dijo que, considerando la gravedad de los delitos y la cantidad de víctimas, no tiene ninguna posibilidad de indulgencia. Me alegra. Y Armando, tu ex, terminó en el hospital de la cárcel, algo con los riñones. Samara pensó en él, en el hombre al que alguna vez amó y en quien confió, en el hombre que resultó ser un monstruo, y no sintió nada, ni rabia ni lástima, nada. Bueno, dijo, eso ya no es asunto mío. Exacto, eso quedó atrás. Ahora tienes otra vida. Sí, otra vida, una vida real. El parto empezó de noche, como suele pasar. Samara se despertó por un dolor en el vientre y sacudió a Dalton por el hombro. Creo que empezó. Él se levantó de un salto. ¿Qué? ¿Ya? ¿Ahora? Sí. Llama a la ambulancia. El camino al hospital se le hizo eterno. Dalton le sostenía la mano, le decía cosas para tranquilizarla. Ella casi no escuchaba. Y luego, admisión, sala de partos, médicos y enfermeras. Y un llanto. Fuerte, exigente, el llanto de un recién nacido. Es una niña, dijo la partera, colocando al bebé sobre su pecho. Una niña sana y fuerte. Samara miraba ese pequeño rostro arrugado y lloraba. De felicidad, de alivio, de amor. Hola, pequeña, susurró. Soy tu mamá. A la niña la llamaron Luna, en honor a la abuela de Dalton. Se parecía a su padre. Los mismos ojos grises, el mismo mentón decidido. Pero la sonrisa era de su madre. Los primeros meses con el bebé fueron duros, pero felices. Noches sin dormir, tomas interminables, montañas de pañales. Y al mismo tiempo, un amor increíble, absoluto. Dalton era un padre perfecto. Se levantaba por la noche, cambiaba pañales, cantaba canciones de cuna. Miraba a su hija con una adoración tan profunda que a Samara se le encogía el corazón cada vez. ¿Eres feliz?, le preguntó una vez, viéndolo mecer a Luna. Más feliz que nunca. La miró. ¿Y tú? Sí. Tan feliz que a veces da miedo. ¿Por qué miedo? Porque temo que se acabe, que despierte y todo resulte ser un sueño. No es un sueño. Se acercó y la abrazó con el brazo libre. Es nuestra vida, de verdad, y no va a desaparecer. Luna gimió, reclamando atención. ¿Ves?, sonrió Dalton. Nuestra pequeña princesa no nos dejará relajarnos. Samara se rió y tomó a su hija en brazos. Ven aquí, princesa. Mamá te va a dar de comer. Canelo, que había estado dormitando en un rincón, se acercó, olfateó a la bebé y le dio un suave lamido en la mejilla. «Mrr», dijo con aprobación. Parece que la aceptó, comentó Dalton. Parece que sí. Luna crecía a pasos agigantados. La primera sonrisa, el primer diente, la primera palabra. Mamá,
por supuesto. Luego, papá. Y después, Coco, que significaba Canelo. El gato trataba a la niña con una paciencia condescendiente. Le permitía tirarle de la cola, agarrarlo de las orejas. Solo cuando ya no aguantaba más, se iba a su alféizar y miraba desde ahí con expresión de mártir. «Pobre Canelo», decía Samara. «Qué dura es tu vida». «Mrr», coincidía el gato. Cuando Luna cumplió 1 año, organizaron una fiesta. Llegaron los padres de Samara, Talita con Oton, Priscila. Hubo pastel, globos, regalos. Oton, que ya tenía 10 años, jugaba encantado con su prima pequeña. «Es tan divertida», decía mientras Luna le agarraba la nariz. «Tía Samara, ¿puedo cuidarla?» «Claro que sí». «Genial». La mamá de Samara miraba a su hija y a su nieta con una alegría imposible de ocultar. «Estoy tan feliz por ti, hija», dijo cuando se quedaron solas en la cocina. «Buscaste tu lugar durante tanto tiempo. Y al final lo encontré». «Sí, hija, lo encontraste. Dalton es un buen hombre». «Lo sé. Cuídalo». «Lo hago». Su mamá la abrazó, y Samara por un instante volvió a sentirse como una niña pequeña, protegida de todas las desgracias. «Gracias, mamá. Por todo. Soy yo la que debe agradecerte. Por ser tan fuerte. Por no haberte roto. Por haberme dado una nieta tan maravillosa». Se quedaron así, abrazadas, y luego regresaron con los invitados. Por la noche, cuando todos se fueron y Luna se quedó dormida en su cunita, Samara y Dalton estaban sentados en el porche, mirando las estrellas. «Fue un buen día», dijo él. «Sí, muy bueno. ¿Sabes en qué pienso?» «¿En qué?» «En lo extraña que es la vida». Guardó silencio un momento. Si no hubiera instalado esa cámara, si no hubiera olvidado quitarla, si no hubiera decidido revisar el almacenamiento justo ese día, no nos habríamos conocido. ¿Sí? Y tal vez tú todavía... No digas eso. Ella apoyó la cabeza en su hombro. No quiero pensar en lo que podría haber sido. Quiero pensar en lo que es. ¿Y qué es? Tú, Luna, esta casa, esta vida, todo lo que alguna vez soñé. Y Canelo. Se rió. Y Canelo. ¿Cómo olvidarlo? El gato, al escuchar su nombre, salió al porche, se estiró y se acostó a sus pies. «¿Ves?», dijo Dalton. «La familia está completa». «La familia», repitió Samara pensativa. «¿Sabes? Antes esa palabra me parecía tan inalcanzable. Soñaba con ella, pero no creía que algún día fuera a suceder. ¿Y ahora? ¿Y ahora? Y ahora aquí está. Mi familia. Mi verdadera familia». Dalton la abrazó con más fuerza. «Te amo», dijo. «Y yo a ti». Se quedaron así, mirando las estrellas, hasta que el frío de la noche los obligó a entrar a la casa. Luego se acostaron juntos, como cada noche. Y Samara, mientras se quedaba dormida, pensaba que la vida de verdad a veces regala segundas oportunidades. Solo hay que saber aceptarlas. Un día, cuando Luna tenía 1 año y medio, Samara recibió una carta de papel común, de esas que casi nadie escribe ya. El remitente, una colonia penitenciaria. Sostuvo el sobre en las manos durante mucho tiempo, sin atreverse a abrirlo. Al final lo abrió. La carta era de Armando, del hombre a quien alguna vez conoció como Tarcisio. «Samara», escribió con letra torpe. «No sé si leerás esto. Tal vez lo tires sin abrir. Pero tengo que escribir. Aquí, en la cárcel, hay mucho tiempo para pensar. Pensé en mi vida, en lo que hice, en la gente a la que engañé. No voy a pedir perdón. Sé que no lo merezco. Solo quiero decirte que tenías razón. En todo. Fui un monstruo, y ahora estoy pagando por ello. Espero que estés bien. Espero que seas feliz. Te lo mereces. No volveré a escribir. Armando». Samara miró esas líneas durante un buen rato. Luego dobló la carta con cuidado, y la guardó en el cajón del escritorio. No respondió. No porque no encontrara palabras, sino porque no veía sentido. Ese hombre se había quedado en el pasado, y ahí debía quedarse. Por la noche se lo contó a Dalton. «¿Cómo te sientes?», le preguntó él abrazándola. «Raro», pensó un momento. «¿Sabes? Creí que sentiría rabia, o satisfacción, o al menos algo. Pero nada. Vacío. Eso significa que ya lo soltaste. Tal vez. Eso es bueno».
Sí, sonrió ella. Es bueno. Ese mismo verano llegó de visita Talita con Othon. El niño, ya casi un adolescente, trajo consigo una maleta llena de libros y una tablet con juegos. «Tía Samara, ¿puedo ir a pescar al lago?», preguntó con ilusión. «Claro, el tío Dalton te va a enseñar». Y Dalton resultó ser un pescador apasionado. Él y Othon pasaban horas sentados en la orilla, pescando pececillos y contándose historias. «Es un buen tipo, tu Dalton», dijo Talita, mirándolos desde la terraza. «De los de verdad. Lo sé. ¿Cómo lo encontraste?» «Él me encontró a mí». Samara sonrió. O mejor dicho, su cámara me encontró. Y le contó a su hermana toda la historia desde el principio. Talita escuchaba con los ojos muy abiertos. «Dios mío, Samara, yo no tenía idea. No quería asustarlos. Tú estabas de viaje, los papás se habrían preocupado. Pero es horrible. Ese hombre... Eso quedó atrás», la interrumpió Samara con suavidad. «Está en la cárcel por mucho tiempo. Y yo estoy aquí, con Dalton, con Luna. Feliz». Talita la abrazó. «Estoy orgullosa de ti, hermanita. Gracias. Y me alegra que estés bien. De verdad bien». «Sí, de verdad». Luna corrió hacia ellas, extendiendo un diente de león arrancado. «Mamá, mira, una flor. Es hermosa, cariño. Es para ti y para la tía Talita». «Gracias, pequeñita». Talita tomó el diente de león y lo giró entre los dedos. «Qué maravillosa es». «Sí». Samara acarició la cabeza de su hija. «Mi pequeño milagro». Ese mismo otoño, Samara recibió otra noticia. Esta vez, una buena. Priscila llamó desde el trabajo, con la voz vibrando de emoción. «Samara, no lo vas a creer». «¿Qué pasó? ¿Recuerdas esos documentos que te enviaron de forma anónima, cuando todo apenas empezaba?» «Claro que me acuerdo. Por fin descubrimos quién los envió». Samara se quedó inmóvil. «¿Y quién fue?» «La contadora de su empresa fantasma, una mujer llamada Manuela. Trabajó para ellos varios años. Llevaba las finanzas. Y luego descubrió las estafas con los departamentos. Y decidió actuar. ¿Por qué no fue a la policía? Tenía miedo. Ellos tenían contactos. Pensó que simplemente la eliminarían. Así que reunió pruebas en secreto, copió documentos, y cuando vio que tú te convertías en su siguiente víctima, se decidió. Pero ¿cómo sabía mi dirección? De su propia base de datos. Llevaban expedientes de todas las posibles víctimas». Samara negó con la cabeza. «Increíble». «Sí. Arriesgó todo. Si la hubieran descubierto... ¿Y ahora cómo está ella?» «Le ofrecimos el programa de protección a testigos. Aceptó. Nuevo nombre, nueva ciudad, nueva vida. ¡Qué bien!». Samara suspiró aliviada. «Me alegra que vaya a estar bien. Se lo merece. Y mucho. Sin sus documentos jamás habríamos podido desmantelar toda la red». Por la noche, Samara se lo contó a Dalton. «Entonces, al final nos salvaron 2 personas», dijo él pensativo. «Yo, por casualidad, y ella, a propósito». «Sí. Es curioso, ¿no?» «No es curioso». Él la abrazó. «El universo cuida a la gente buena». «¿De verdad crees eso? ¿Después de todo lo que pasó?» «Sí, lo creo». Samara se apretó contra él. «Yo también». Pasaron otros 2 años. Luna cumplió 3. Corría por la casa, hablaba sin parar. Mandaba a Canelo, que obedecía dócilmente. Samara volvió a trabajar de forma remota, a medio tiempo. Eso le alcanzaba para sentirse útil y al mismo tiempo no perderse los momentos importantes en la vida de su hija. Dalton abrió su propio despacho de arquitectura. Pequeño, pero exitoso. Diseñaba casas de campo, tan acogedoras y bonitas como la suya. Priscila se casó con un colega de su dependencia. La boda fue ruidosa y alegre. Samara fue la testigo. «Bueno, pues ya está», dijo Priscila, abrazándola después de la ceremonia. «Ahora yo también estoy en el club de las esposas felices. Bienvenida. Gracias por estar a mi lado todos estos años. Soy yo la que debe agradecer. Sin ti, no lo habría logrado». «Lo habrías logrado. Eres fuerte. Tal vez. Pero contigo fue más fácil». Se abrazaron, y Samara pensó en lo mucho que significa la amistad verdadera. Esa que no traiciona, que apoya en los momentos difíciles, que se queda cerca, pase lo que pase. Carla, la misma mujer de Medellín,
También empezó una nueva vida. A veces se escribían. Carla contaba que su segundo esposo resultó ser un hombre maravilloso, que tuvieron un hijo, que volvió a trabajar y volvió a sentirse feliz. ¿Sabes?, escribió una vez. A veces pienso en todo lo que pasó y entiendo que era necesario. Para encontrar la felicidad verdadera, primero hay que pasar por el dolor. De otra manera, no se valora. Samara estaba de acuerdo. Una tarde de verano, toda la familia estaba sentada a la orilla del lago. Luna construía un castillo de arena. Canelo dormitaba a la sombra. Dalton leía un libro. Samara los miraba, a sus seres queridos, y pensaba en el largo camino que había recorrido. De una chica que creía en los cuentos de hadas, a una mujer que dejó de creer, y luego a una mujer que encontró su propio cuento. «¡Mamá!», gritó Luna. «¡Mira qué castillo!». «Lo veo, amor. Está muy bonito. Es para la princesa. Para ti». A Samara se le llenaron los ojos de lágrimas. «Gracias, mi vida». Dalton dejó el libro y la miró. «¿Estás llorando?». «Es de felicidad», sonrió. «Son buenas lágrimas». «Sí, muy buenas». Se acercó y la abrazó. Luna corrió y se aferró a sus piernas. Canelo se despertó, se acercó y se restregó contra ellos. Así quedaron los cuatro, juntos, a la orilla del lago bajo el sol del atardecer. Familia. Una familia de verdad. Y Samara sabía que era para siempre. Le tomó años encontrar su lugar. Pasó por la mentira y la traición, por el miedo y la desesperación, por el dolor y la soledad. Pero no se rindió, no se quebró, siguió adelante. Y al final encontró lo que buscaba: amor, familia, hogar, felicidad. El sol se ocultaba tras el lago, pintando el cielo de tonos rosados y dorados. Luna bostezó, acurrucándose contra su mamá. «Es hora de ir a casa», dijo Dalton. «Sí», estuvo de acuerdo Samara. «Es hora de ir a casa». Caminaron hacia la casa, esa misma casa que Dalton alguna vez diseñó para sí mismo y que ahora terminó para ellos, para su familia, para su felicidad, y fue lo mejor que le pasó en la vida. Gracias por vernos, queridos amigos. Si les gustó la historia, les pedimos que nos apoyen con un like, con el pulgar arriba. Para ustedes es solo un clic, pero para nosotros es muy importante. Gracias de antemano, queridos amigos.